sometido a una hipoxia se va a ver alterado, ¿no? También puede verse por fármacos, pero lo que nos va a importar más es lo de la hipoxia. Entonces, las respuestas adaptativas fetales a la hipoxemia se va a dar, ¿no? Un 2-3% de fetos van a estar expuestos a un daño potencial e incluso interrupción letal de la función respiratoria placentaria. Ahora, ante estos problemas, el feto va a desarrollar algunos mecanismos compensatorios, ¿no? De protección. Y esta adaptación a la hipoxemia y acidemia va a producir desviación de los parámetros normales o anormalidad en el perfil biofísico fetal, ¿no? Entonces, todo lo que les he dicho básicamente se resume en este esquema de acá, ¿no? Si yo tengo un aporte normal de oxígeno, tengo un metabolismo normal, ¿qué va a pasar con el centro regulador? ¿Qué va a pasar con las neuronas? ¿Qué va a pasar con las células, ¿no? En este caso el sistema nervioso central. Va a haber una señal nerviosa normal. Y por lo tanto la variabilidad biofísica, ¿no? A través de todos estos parámetros que le he mencionado también se va a considerar normal, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando vamos a tener un aporte anormal de oxígeno? Hipoxemia, anemia, isquemia, un déficit del sustrato hipoglicemia, ¿no? Efecto supresor, en este caso por ejemplo ya sea por el ritmo de la vigilia, sueño, o por fármacos también, ¿no? Todo esto de acá se va a traducir en una señal nerviosa o suprimida o ausente. Por lo tanto, va a haber una variabilidad biofísica ya llamada patológica o anormal. Esto en sí es la explicación la explicación de por qué se va alterado el perfil biofísico, ¿no? Entonces, respuesta a la hipoxemia aguda, el feto detendrá todas sus actividades biofísicas esenciales para su supervivencia, es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Va a dejar de moverse, ¿no? Va a alterar los movimientos respiratorios, perderá el tono muscular flexor, que usualmente es la que va a presentar. Va a haber una reducción inmediata del consumo de oxígeno, una respuesta adaptativa, mediada por hipoxia tisular aguda en las neuronas del sistema nervioso central que van a iniciar la actividad biofísica, ¿no? Entonces, ustedes han visto que habían bastantes parámetros al inicio y todos trataban de medir o correlacionar todos estos parámetros o algunos de estos parámetros con el perfil biofísico, hasta que se utilizó un método, ¿no? Método de Meining, ¿no? Entonces, este va a valorar básicamente 5 variables: la respiración fetal, movimientos corporales fetales, el tono fetal y aumento de la frecuencia cardíaca con los movimientos fetales, ¿no? Un test de estrés y no estrés, y el volumen de líquido amniótico. Entonces, por ecografía nosotros valoramos acá, de estos 5, valoramos 4, nada más. El ítem 4 dejamos de valorar. Y esto va, un valor, le vamos a dar un puntaje, ¿no? De 0 a 2 puntos a cada ítem. Es decir, el máximo que podemos obtener es un 10 de 10, pero como no vamos a utilizar el ítem 4, va a ser 8 de 8. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que valoramos o cómo vamos a dar la puntuación a cada uno de estos ítems? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Los movimientos respiratorios, ¿no? Al menos un episodio de movimiento respiratorio fetal y al menos 30 segundos de duración en un periodo de observación de 30 minutos. Eso me daría una puntuación normal de 2, ¿no? Es movimiento respiratorio, ¿ya? Movimiento corporal grosero, ¿no? Al menos 3 movimientos corporales de los miembros, dice, en 30 minutos. Los episodios de movimiento activo continuo se consideran como un único movimiento. Es decir, tiene que haber un intervalo, un stop entre cada movimiento para considerarlo, ¿ya? El tono fetal, al menos un episodio de extensión activa con retorno a la flexión de los miembros fetales o del tronco. La apertura y cierre de la mano se considera también como un tono normal. Y la frecuencia cardíaca fetal, bueno, este ítem de acá, como les dije, vamos a dejarlo, no lo vamos a tocar porque no lo vamos a valorar por una ecografía, en un estudio ecográfico. Y luego es el líquido amniótico. Inicialmente en este score lo que se veía era la bolsa de líquido amniótico, ¿no? Si este mide al menos 2 centímetros en 2 planos perpendiculares, lo vamos a considerarlo normal, ¿no? Si está por debajo, oligoamnios. Pero luego se comenzó o hubieron modificaciones, ¿no? Dentro de esas modificaciones las que le menciono, supresión de uno de los ítems, por lo tanto el perfil ya no va a ser de 10 de 10, sino va a ser 8 sobre 8. Y luego viene el índice de líquido amniótico, el ILA. En vez de medir la bolsa, mejor vamos a medir el ILA, ¿no? La bolsa era más o menos algo, llamémosle cualitativo, porque buscábamos un pozo mayor, ¿no? Y eso es relativo. En cambio el índice de líquido amniótico, que ustedes ya saben, lo miden en los 4 cuadrantes. Y en base a los 4 cuadrantes va a sacar este índice, pues, ¿no? Entonces ya viene una modificación. Vamos a utilizar el ILA en vez del pozo en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar hacer el perfil biofísico? Va a utilizar, o lo que va a buscar es predecir la presencia o ausencia de asfixia retal, ¿no? Esto ya está explicado, el mecanismo, ¿no? Que les he dicho. El paciente, si en este caso el feto recibe adecuado aporte de oxígeno, todos los movimientos y todos los parámetros que estamos valorando van a estar conservados.
pero si va a estar sometido a hipoxia, va a haber disminución o alteración de estos parámetros, ¿no? Entonces, la edad gestacional en que se comienza la realización del test, así como su frecuencia, varía según sean los factores de riesgo maternos y fetales, pero va a haber una gran correlación del último perfil biofísico fetal con el estado en el cual van a ser, en este caso, el bebé, ¿no? Ahora, el tratamiento se basa en los resultados del perfil biofísico interpretados dentro de un contexto clínico global, incluyendo la edad gestacional, estado materno y factores obstétricos. Esto es importante. No basta solamente con el perfil biofísico para hacer un manejo, ¿no? Esto es, o sea, es decir, nosotros como ecografista, si tenemos un perfil biofísico fetal 6 de 8, por ejemplo, bajo, no vamos a decirle a la señora, uy, inmediatamente se le tiene que hacer un parto, se le tiene que inducir un parto o una cesárea. No tenemos que evitar ese tipo de comentarios, ¿no? Cuando tiene este perfil alterado, lo único que podemos decirle a la paciente es, por favor, inmediatamente vaya o acuda a su consulta con el ginecólogo, ¿no? O su ginecólogo tratante. ¿Por qué? Porque el contexto, la historia de esa paciente, los antecedentes de ese paciente, ¿no? Todos esos detalles, todos esos datos lo va a tener el ginecólogo tratante. Entonces, él va a decidir finalmente el manejo del tratamiento, ¿no? No tratemos de sobrealarmar a los pacientes con estos casos. El contexto y el manejo final va a ser del ginecólogo y del médico tratante, ¿verdad? Entonces, estos son los parámetros, esto es la puntuación, se los voy a dejar para que ustedes lo revisen, pero lo normal o lo aceptable es un 8 sobre 8, ¿no? Entonces, va a estar en relación al pronóstico perinatal. Y lo que les decía, existe una relación entre el último resultado del perfil biofísico fetal realizado y la mortalidad perinatal, ¿no? Varios estudios han confirmado un significativo incremento de la mortalidad perinatal global entre los fetos con una puntuación baja. Ahora, otro de los temas que vamos a hablar aparte del perfil biofísico fetal. Entonces, del perfil biofísico fetal lo que tienen que tener claro son los 4 ítems que vamos a valorar, la puntuación y cómo los tenemos que valorar. Simplemente eso. En base a eso va a salir una puntuación. Cada ítem me da un puntaje de 0 a 2, dependiendo si se altera o no se altera, teniendo un puntaje máximo de un 8 sobre 8, que va a ser lo normal. Ahora, el retardo del crecimiento intrauterino. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la definición, ¿no? Va a ser la disminución patológica del ritmo del crecimiento fetal, cuyo resultado sería un feto que no alcanza su potencial de crecimiento y está en peligro de sufrir con mayor frecuencia complicaciones perinatales y muerte. Es decir, un RCIU es aquel cuyo peso está por debajo del percentil 10, ¿no? ¿Y cómo vamos a calcular o cómo vamos a saber el peso de un feto? ¿No? Ya sabemos que a través de la ecografía. ¿Cómo vamos a calcularlo? A través de la valoración de parámetros que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, ¿no? El diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, ¿no? La longitud del fémur y de ser muy temprano, por ejemplo, la longitud coronaria. Entonces, lo importante acá para hacer un diagnóstico de un RCIU, por ejemplo, es hacer bien estas medidas. Y estos reparos, ¿dónde vamos a hacer estas medidas? Ya lo tienen, ¿no? Por ejemplo, el perímetro abdominal. ¿Recuerdan dónde tenemos o qué reparos utilizamos para el perímetro abdominal? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? ¿Cuál era el reparo? La cámara gástrica, por ejemplo, ¿no? Si yo hago un corte del perímetro abdominal a través de la vejiga, yo sé que va a salir alterado. Entonces, por lo tanto, yo puedo... miren la implicancia que tiene hacer correctamente los cortes, ¿no? Para poder hacer las medidas. Si no, voy a tener una baja estimación del peso y esto me lleva a que mi informe salga patológico. De repente yo, como ecografista inicial, no voy a poner RCIU o no voy a valorar de repente los percentiles, pero al médico que le va a llegar, él sí lo va a valorar. Va a ver sus tablas de percentiles y va a decir acá hay algo, ¿no? Hay una alteración en el crecimiento. Entonces, cuando de repente no lo hay. Entonces, por eso es la importancia de tener estos reparos, donde adquirir el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, la longitud femoral, ¿ya? Y la longitud coronaria, cómo tomarlo. Todos esos ítems, todos esos parámetros, ya se lo hemos dado en la clase anterior. Eso revisen, ¿ya? Es importante para poder hacer un diagnóstico de RCI. Entonces, miren cómo la morbimortalidad se incrementa en un feto con una alteración en la ganancia de peso, ¿no? Aquellos que tengan o estén por debajo del percentil 10, miren cómo se eleva tremendamente esta morbimortalidad, ¿no? Entonces luego ya viene una clasificación. Ahora, esto es para que ustedes lo tengan como conocimiento, para que lo tengan como un plus.
En realidad, cuando ya hay una alteración, cuando ustedes hagan una ecografía y vean que algo no va bien, ¿no? Es decir, ustedes diagnostican una gestación gemelar, una gestación múltiple, estén ya ante ven que el peso para la edad está alterado, lo recomendable es que lo deriven, ¿verdad? Es decir, que ya pase a una ecografía más especializada para que hagan el seguimiento. Entonces, pero de todas maneras ustedes deben saber, deben tener estos conceptos. Entonces, la clasificación del RCIU se va a clasificar como simétricos, asimétricos, y hay una clasificación más que es el mixta, ¿no? Pero por ecografía, simétricos y asimétricos. Entonces, se va a basar en el conocimiento de la edad gestacional y la determinación del peso del feto. ¿Y cómo vamos a calcular el peso del feto? Exclusivamente va a ser por ecografía, no hay otra manera de calcular el peso de un feto, ¿no? Es por eso la importancia de hacer correctamente las medidas. Factores de riesgo están asociados a factores socioeconómicos, nutricionales, relaciones con el trabajo, biológicos, nocivos, factores médicos, ¿no? Y qué es o más o menos cuál es la fisiopatología o cómo es que se explica este retardo, ¿no? O retraso o restricción, también le llaman algunos, del crecimiento. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Retardo del crecimiento, retraso del crecimiento, restricción del crecimiento, son términos que se utilizan para, para definirse o hablar del RCIU, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener dos ítems, ¿no? Uno, el potencial intrínseco de crecimiento del feto y el soporte ambiental. Es decir, si yo tengo padres de talla baja, no voy a esperar un hijo de talla tan alta, ¿no? Eso está dado por la herencia ya genética, ¿no? Es decir, es más, no sé si recordarán, ¿no? Hay una fórmula para calcular más o menos el potencial de crecimiento de un niño, ¿no? Se calcula en base a la talla del padre y de la madre. Bueno, muchas veces cuando hay padres que quieren que los hijos sean un poquito más altos y entran a tratamientos, ¿no? Tratamientos para ver el crecimiento o tratamiento hormonal, se calcula esta talla potencial, ¿no? ¿Para qué? Para decir a los padres, ¿sabe qué? La talla máxima que se podría lograr en sus hijos es esta, ¿no? Para que no estén esperanzados, no piensen que pueden lograr algo más, ¿ya? Entonces, ese potencial intrínseco del crecimiento va a estar dado por herencia genética, por infecciones fetales, defectos genéticos cromosómicos, agresiones exógenas precoces, ¿no? Como radiación, por ejemplo, o el uso de drogas. Y otro va a estar el soporte ambiental, que va a estar dada por el aumento del sustrato, ¿no? Es decir, o también dada por la diabetes, hiperglucemia, enfermedad placentaria, anomalías tumorales, infecciones de vasoconstricción, enfermedades maternas vasculares, hipertensión sistémica, gestación múltiple y enfermedad fetal. Entonces todas estas me va a dar al final, esta armonía entre estos dos factores me va a dar el tamaño fetal, ¿no? Y el peso del nacimiento. Entonces alteraciones o implicancias en todos estos factores definitivamente me va a alterar tanto el tamaño como la masa fetal, ¿no? Entonces, prácticamente, como yo voy a ver un RCIU, por ejemplo, si me toca hacer una ecografía obstétrica del tercer trimestre, básicamente yo voy a parar las orejas cuando tengo una placenta, por ejemplo, ¿no? Me toca una ecografía obstétrica antes de la semana 34 y yo ya tengo una placenta con desarrollo de 3 de 3, ¿no? Según la clasificación de Granum, que también ya la hemos tocado. Entonces, si yo ya tengo un grado 3 de 3 placentario, yo tengo que sospechar de un RCIU, ¿no? Y con mayor razón, tomarme mi tiempo para hacer las medidas adecuadas, ¿no? Y según el percentil, clasificarlo si es o no es un RCIU, y de ahí dependerá si lo derivo o no derivo al paciente ya para un seguimiento más especializado, ¿no? Esto es para que nuevamente se acuerden de la clasificación de la madurez placentaria. Y estas son básicamente las características de una placenta 3 de 3, pues, ¿no? Lo que más resalta van a ser las calcificaciones, siempre con su sombra acústica, ¿no? Áreas de acceso, caídas de eco. Este esquema, miren, lo van a ver bien bonito en esta imagen, ¿no? Cuando vean una placenta de este tipo, estamos hablando de una placenta 3 de 3, ¿ya? Ahora, el diagnóstico ecográfico del RCIU, por ejemplo, el volumen de líquido amniótico, también, ¿no? Cuando yo vea disminuido, vea oligoamnios, también tengo que sospechar de un RCIU. Entonces se va a asociar siempre a los oligoamnios con el sufrimiento fetal y el RCIU, o sea, van de la mano. Ya tengo ahí dos ítems, ¿no? Si yo veo líquido, ¿no? Un hila disminuido, ¿no? Por debajo de 5, ¿no? O por la bolsa, ¿no? Por debajo de 2 centímetros, ¿no?
O si yo veo, por ejemplo, ¿no? lo que les he dicho, ¿no? Una ecografía antes de las 34 semanas con una maduración de la placenta de 3/3, yo tengo que sospechar en un RSIU, ¿verdad? Ya son dos puntos que tengo que tener en cuenta. Entonces, estos son los métodos por el cual yo puedo clasificar un volumen de líquido amniótico disminuido, ya sea por la bolsa mayor o el método de Lila. El que más se recomienda es el método de Lila porque voy a medir los 4 cuadrantes, ¿no? Pero de ser la bolsa mayor, tengan en cuenta que cuando se hace la bolsa mayor tengo que hacer una medida perpendicular, ¿no? Luego se los voy a mostrar en un esquema. Entonces este es el método de Lila, ¿no? Los 4 cuadrantes mido siempre igual, ¿no? Líquido, la mayor fosa en cada cuadrante y hago mi cálculo, ¿no? Y este, por ejemplo, es el de la bolsa mayor. Miren, acá está mi transductor. ¿Qué tipo de transductor usado acá? ¿Cuál es? A ver, vamos a practicar, ¿ya? A ver, doctor, usted el primero. Convexo. Descríbame esta ecografía, esta imagen. Una ecografía con un transductor convexo tiene alta resolución. Convexo, baja resolución. Baja resolución. Entonces, la primera parte, ¿no? Imagen adquirida con un transductor convexo, ¿no? De baja resolución, ¿no? De baja frecuencia. Lo que más le resalto, lo que más llama de toda esta imagen, Lo que se aleja y lo que se acerca. lo describo de posterior, anterior, anterior, posterior. Pero ¿qué es lo que más le llama la atención? Esta imagen de acá. ¿Pero qué es? Hipocogénico, anecogénico y precogénico. Anecogénico, ¿no? Anecogénico porque mira, acá que hay un refuerzo posterior, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Entonces miren, refuerzo posterior, entonces veo una imagen. ¿Qué forma tiene esto? Casi un trapecio, ¿no? Parecido a un trapecio, ¿no? Vamos a llamarle un trapecio. Imagen trapezoidal, ¿no? Unos bordes, bueno, casi definidos, anecogénico con refuerzo posterior, lo cual me dice que esto es, ¿qué cosa? Líquido, eso es lo más importante, ¿ya? La ecografía me va a definir si algo es líquido o es algo sólido. Entonces miren, ¿eh? Hay que practicar eso, practicamos. Con las imágenes vamos a ir practicando, ¿ya? Tenemos entonces acá una imagen de aspecto trapezoidal, de bordes casi definidos, ¿no? Cuyo contenido es anecogénico, pero sobre todo que me produce el efecto de refuerzo posterior, es decir, estamos ante un líquido. Y esto es la manera como lo miden, ¿no? Mírenme, de manera perpendicular, recta, es como vamos a medir la bolsa, ¿ya? Acá, otra medida, ¿no? Igualito. No ha salido tan bonito, no se ve. Apagamos un poquito la luz, ¿no? No está bien. Está bien, está bien. Por eso están fallando. Vamos a apagar la luz un poquito para que se vean mejor las imágenes, ¿ya? No, eso es para que se pueda visualizar. Sí. Creo que está mejor, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Esta imagen de acá, a esta nos referíamos, ¿no? Y esta es la manera como la midimos, de manera perpendicular, ¿ya? Acá hay otra más. Pero en este caso, ¿qué? A ver, ¿qué han hecho acá? ¿Han medido la bolsa mayor o han medido hila? ¿Qué creen ustedes? Miren, analicen la imagen, ¿eh? Les he traído toda una imagen completa. ¿Qué me pueden decir de esta imagen? Analicen, miren, ya tienen que aprender a analizar todo, ¿no? Acá está una escala de grises, los datos del lugar donde se hizo, datos, bueno, paciente no lo he borrado, las fechas. ¿Qué se hizo acá? ¿Pozo mayor o se hizo hila? ¿Qué creen? ¿Hila? ¿Quién dice hila? ¿Quién dice pozo mayor? A ver, ¿qué dice? Parece que se hizo un hila, ¿no? ¿Por qué? Porque miren los detalles, ¿no? Abajo, miren las medidas que han hecho. 1, 2, 2, ¿no? 3, 4 y miren el índice. Han calculado más o menos el índice, ¿no? Pero igual, miren cómo se mide, ¿no? De manera perpendicular, ¿ya? Y hay que comenzar a interpretar las imágenes, ¿ya? Hay que comenzar a interpretar las imágenes. Entonces, el diagnóstico de ecografía del RSIU básicamente se va a dar por la biometría fetal, ya sea la longitud coronal al inicio, ¿no?
antes de las 15 semanas, o después un diámetro biparietal, perímetro cefálico, perímetro abdominal y longitud del fémur. Entonces, conforme vamos avanzando, ya vamos viendo la importancia de las medidas en estos casos, ¿no? Entonces, la estimación ecográfica del peso fetal, va a existir una buena correlación entre el peso y la biometría fetal, siempre y cuando se tomen los parámetros y los reparos. Y en el 70% de los casos es posible predecir el peso fetal con un error de un 10%. Ese siempre va a ser un margen de error que va a tener, ¿no? El control del crecimiento fetal lo vamos a realizar con distintas tablas, midiendo o comparando, ¿no? Diámetro biparietal con longitud femoral, el peso final. Entonces hay distintas tablas para medirlo, pero aquí más o menos los patrones que deben saber interpretar, ¿no? Por ejemplo, este es un patrón de un crecimiento de perfil bajo, es decir, miren, desde un inicio cómo ha ido desarrollando el feto, ¿no? Miren, por debajo de los percentiles. Pero miren acá, esta curva por ejemplo sí llama mucho la atención. Este es un crecimiento enlentecido. ¿Qué quiere decir? Ha ido desarrollando adecuadamente dentro de los percentiles adecuados, pero miren, de un momento a otro esto se ha estancado, ¿no es así? Definitivamente aquí algo ha pasado, ¿ya? Entonces luego vamos a tener un retardo asimétrico. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener un perímetro cefálico adecuado, pero una circunferencia abdominal que esté por debajo de los percentiles, es decir, hay una restricción, un retardo del crecimiento, no en todos los parámetros, sino solamente en este caso en la circunferencia abdominal, ¿no? Que no va a guardar una correlación con el desarrollo. Este es un simétrico, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Tanto la circunferencia cefálica como la circunferencia abdominal, ambas están por debajo del percentil, ¿no? ¿Se dan cuenta de las curvas que estamos desarrollando? Entonces, como ambas están por debajo, vamos a llamarle simétrico. En el caso anterior, en el asimétrico, ¿qué pasaba? La circunferencia cefálica estaba dentro de los parámetros adecuados y la circunferencia abdominal era la que comenzaba a alterarse, ¿no es así? Entonces, miren, un retardo simétrico, circunferencia cefálica por debajo, circunferencia abdominal por debajo, longitud femoral por debajo. Pero cuando yo haga una correlación, aquí hay que tener cuidado al momento de interpretar, ¿no? Cuando yo haga una correlación entre la circunferencia cefálica y abdominal, va a estar dentro de los percentiles adecuados. ¿Pero por qué? Porque esta es una relación. Entonces vamos a suponer, ¿no? que lo normal sea 10 y lo patológico sea 5, ¿no? Si yo tengo un paciente normal que me mide 10 y 10, y si lo divido a una relación, ¿cuánto sale? 1. Pero si yo tengo que lo patológico es 5, ¿no? Y en ambos está 5, 5, lo divido, ¿cuánto sale? 1. Entonces esto hay que saber interpretarlo con todas las curvas, ¿ya? Un retardo simétrico, la circunferencia cefálica, miren, está dentro de los percentiles, la circunferencia abdominal por debajo del percentil, y acá definitivamente la relación va a estar alterada, pues, ¿no? Va a estar alterada. La longitud femoral también está dentro del valor, o sea, solamente vamos a tener una medida alterada, ¿no? Eso sería un retardo simétrico. Entonces, el diagnóstico de anomalías asociadas, ¿no? Como por ejemplo como cromosopatías, van a estar siempre asociadas al RCU, ¿no? La trisomía de los pares 21, 13, sobre todo 18. Miren las patologías que están asociadas a este trastorno, ¿no? El diagnóstico de bienestar fetal, un perfil biofísico fetal, flujometría talla, no solamente son las medidas, sino que ya en una ecografía más avanzada también se hace un Doppler, un estudio Doppler, para ver o valorar también el RCU. Y estas se hacen a través de la arteria umbilical, la arteria cerebral media, relación cerebro-placentaria y arterias uterinas maternas, ¿no? Entonces, esto ya se les hace conocido, ¿no? Se les ha mencionado este perfil biofísico. ¿Cuáles son los 4 ítems que ustedes van a valorar por la ecografía? Respiración fetal, ¿no? Los movimientos respiratorios, movimientos corporales fetales, el tono fetal y el volumen de líquido amniótico, ¿ya? Nuevamente, para que lo repasen. Bueno, y este prácticamente es un resumen de todo, ¿ya? De estos 2 primeros temas, el RCU deben de tenerlo como concepto general, pero el perfil biofísico sí tienen que manejarlo y dominarlo, ¿ya? Los 4 ítems, cómo valorarlo, eso tienen que aprenderlo. Repásenlo, por favor. Cristian, un minutito. Sí. Solamente para que quede claro y ustedes no confundan en el momento que tengan el problema. Cuando yo empecé esto de la ecografía, tenía muchas dudas, sobre todo en la parte de lo que es gineco y obstetricia, porque no había tenido mucha experiencia haciendo ecografías. Pero alguien me dijo,
hay que saber diferenciar lo que es biometría fetal de lo que es perfil biofísico. La biometría fetal, ya Cristian la ha repetido varias veces. Lo que ustedes tienen que tener claro algunos valores. Cuando hago biometría fetal, es indispensable que ustedes sepan qué es lo que van a medir. Si están antes o después de lo que le llaman la famosa gestación temprana. En la gestación temprana, lo que voy a buscar es el famoso CRL, ¿no? Y cuando estoy después de esa etapa, voy a buscar la frecuencia cardíaca, voy a buscar, ¿qué más? Ojo que esto es aparte, ¿no? Se supone que esto es para saber si el bebé está vivo o no está vivo. ¿Qué busco? Perímetro cefálico, busco el perímetro abdominal. ¿Qué más busco? Longitud del fémur. ¿Qué más busco? Y el diámetro biparietal. Miren qué importante es tener estos 4 datos. Si ustedes entran al ecógrafo y no colocan uno de ellos, no les sale la biometría, no les sale el peso fetal, no les sale el ponderado. Por eso estos 4 ítems tienen que saberlos de memoria. ¿Por qué empiezo con la frecuencia? Porque muchas veces vamos a tener un feto que de repente no está vivo. Lo primero que ustedes tienen que hacer es siempre buscar la frecuencia. Buscando la frecuencia cardíaca es un consejo. Ustedes van a darse cuenta que el feto está vivo y ellos pueden hacer todo esto. Porque si tienen un feto que no está dentro de lo normal, lo más importante es dejar el examen ahí y miren lo que les digo y tómenlo de la manera más inteligente. Ven un feto que no está evolutivo, que no tiene frecuencia cardíaca, pasen al examen siguiente, pásenselo al ginecólogo, pásenselo al radiólogo, no se queden con el problema ustedes. Así de simple, porque esto, la mamá que está ahí esperando que su bebé esté en el mejor de los momentos y ustedes le dicen que no está evolutivo, no saben en el problema que se van a meter. Entonces ustedes no encuentran frecuencia cardíaca, saben que señora, sería mejor que lo revisara un ginecólogo. ¿Por qué? No, porque hay detalles que de repente es mejor que él mismo lo vea. Para si ustedes encuentran la frecuencia, pues pueden hacer todo el perfil, ¿no? Y no pasa nada. Perdón, toda la biometría. En lo que se refiere al perfil, esto es muy importante para lo que ha escrito Cristian, que es determinar ya factores que puedan alterar esa gestación. Ahora existen ginecólogos que tienen programas donde ustedes colocan la primera ecografía, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la décima. Y el mismo programa les dice si hay retardos, si no hay retardos, todo un programa que lo he visto en varios centros. Simplemente se hace la ecografía y dentro del perfil de la ecografía de ese sistema les dice el bebé está en buen crecimiento, hay un retardo, hay tal lesión y ustedes ya simplemente lo van siguiendo, hacen un seguimiento a todo este proceso. ¿Y qué se necesita? Acá sí, la frecuencia cardíaca. ¿De cuánto a cuánto es normal la frecuencia cardíaca? Dicen que de 120 a 160 latidos por minuto. Se supone que esto es lo normal. Ustedes van a hablar de frecuencia respiratoria. ¿Existe un valor? No. No podemos determinar un valor exacto. Acá lo que estamos buscando es movimiento, básicamente. Se habla de tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Esto es movimiento del tórax, ¿ah? Movimiento del tórax. Esto es movimiento del feto en general, todo el movimiento del bebé. Si el bebé se está moviendo, hay buen tono. ¿Y qué nos faltaría? Líquido amniótico, lo que acaba de hablar Cristian. Para el líquido amniótico tenemos dos opciones. O le hacemos el pozo mayor o le hacemos el hila. Ya lo explicó, que es la medida en longitudinal. Pero ¿cuál es lo importante acá? Saber cómo, qué es lo que voy a medir. Entonces tengo a la mamá, la divido en 4 cuadrantes. 4 cuadrantes. Primero busco el espacio libre, donde hay líquido y que no tenga cordón, que esté totalmente libre, y mido.
1, 2, 3 y 4. ¿Y de cuánto a cuánto es normal? El hila. ¿Cuál es la normalidad del hila? ¿Qué es lo que voy a buscar en el hila? De 5 a 24 centímetros. Esta es mi normalidad. Entonces, por debajo de 5 estamos en un oligodramnios. Por encima de 24 es un polidramnios. La idea es que nosotros, yo lo he aprendido a cocachos. Antes yo me mandaba en mis informes y ponía oligohidramnios. Y el ginecólogo salía pues a decirme, pero ¿cómo es posible? Ahora lo que hago yo es, llama la atención hila. Así le pongo, llama la atención hila. O sea, si hay muy poco o hay mucho, yo solamente le pongo eso, llama la atención hila. Y el ginecólogo me dice, ¿cuánto le has medido? Ah, me parece que está en 4, no sé si es 4 o 5. Ah, perfecto, gracias. Porque el paciente lee oligohidramnios y se comienza a alterar. Lee polidramnios y se comienza a alterar. Entonces, no es bueno poner diagnósticos exactos. Yo he aprendido a cocachos, como les dije, a que es mejor solamente nombrarlo, pero saber cómo hacer. Entonces, ustedes ya saben ahora cómo medir el hila. Ya Cris les ha hablado todo esto. Es básicamente lo que quiero que ustedes fijen qué es lo que tienen que hacer en una ecografía. Y no se compliquen. Si hay ecografías complicadas, valga la redundancia, no se metan en el problema, pasen al siguiente. Se sugiere complementar con ecografía de segundo nivel y se acabó. La hace ya el ginecólogo, no lo hacen ustedes. Y el problema se lo pasan. Y los ginecólogos, como ya tienen experiencia y saben del caso, van a manejarlo mejor que nosotros. Entonces eso se aprende en el camino. Tranquilos, solamente son pasos que se van avanzando. Y es importante que tengan claro qué hacer y qué no hacer. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta aquí. La vez pasada hubo una controversia si las obstetrices podrían o no hacer ecografía. Yo creo que si llegan hasta aquí está bien. Pero ya que se manden a decir que hay una malformación fetal, que digan que hay un cambio o una alteración del perímetro cefálico, creo que no es su función. Pero decir que está dentro de esto, yo creo que hasta ahí podemos llegar todos. Ahora, nosotros como médicos tranquilamente podemos lograr esto, hablar de un buen perfil, hablar de que hay una buena biometría y lógicamente con eso darle pues, el pie al ginecólogo. Cuando hablamos ya de ecografía que le llaman genética, yo no la hago, que la haga el ginecólogo, porque eso significa que ustedes tienen que determinar si hay o no alguna alteración genética. ¿Y saben lo que significa equivocarse? Eso significa para nosotros todo un problema legal, que hasta cárcel podría ser. Todas las ginecologías, todas las ecografías genéticas las hace el ginecólogo. Aprendan desde el inicio a no convertir su profesión en un problema. Lo básico, lo más importante. Claro que ahora les estamos dando un poquito más, por lo mismo que queremos que tengan la amplitud, pero como consejo hasta donde podemos llegar, de ahí el siguiente paso que lo hagan que tiene que ser. Ok, listo, sí, gracias. Así es, básicamente lo que está en la pizarra es el resumen de lo que se tienen que llevar el día de hoy, ¿ya? Aunque ustedes sepan valorar, ¿no? el perfil, la biometría fetal, ¿no? Y el perfil aunque ustedes sepan valorarlo, ese es el objetivo de la clase de hoy, ¿ya? Tanto determinar RCIU, determinar embarazo gemelar, todo eso ya implica hacer una ecografía más especializada y sería otro nivel más. Pero de todas maneras hay conceptos que deben manejarlo para que cuando vean lo conozcan y lo puedan derivar, ¿verdad? En el caso del embarazo gemelar, por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta términos a usar, ¿no? Embarazo gemelar, gestación simultánea de 2 fetos, ¿no? Embarazo múltiple, gestación simultánea de 3 o más fetos, por ejemplo. Ahora, la frecuencia del embarazo múltiple está aumentando por los tratamientos que cada vez más frecuentes de inducción de ovulación y técnica reproductiva asistida de alta complejidad, ¿no? Es decir, hay parejas que no pueden tener sus bebés y buscan una asistencia y ya saben cuáles son los distintos métodos que hay, ¿no? Desde generar varios in vitro, ¿no? hasta la fecundación asistida, ¿no? Entonces
Esto genera mayor, y el hecho de implantar varios embriocitos para ver cuál de todos va a progresar ya implica que puede haber mayor riesgo de generar embarazos múltiples. Y en el caso de estimular, por ejemplo, la ovulación, ¿no? Y más de un folículo termine por desarrollarse, igual también implica mayor riesgo. Entonces el embarazo, o mejor dicho, estadísticamente los embarazos múltiples ha ido incrementando conforme ha ido apareciendo estas técnicas nuevas de gestación. Ahora, ¿qué es lo importante o por qué tienen que pasar a un siguiente nivel cuando hay un embarazo gemelar? Por la gran cantidad de morbimortalidad que estos embarazos van a presentar. El 9% nacen antes, es decir, ya estamos viendo, ¿no? El 9% van a nacer antes de las 30 semanas. ¿Estaríamos ante qué? Ante un embarazo, ¿cómo sería? ¿Cómo los catalogan? General pretérminos, ¿ya? Entonces miren, un embarazo pretérmino ya también conlleva varios morbimortalidad. 18% nacen antes de las 34 semanas, 52% nacen antes de las 38 semanas, y la mortalidad fetal, miren, va de un 12 a un 13%. ¿Cuál es el papel de la ecografía? Fundamentalmente el estudio del embarazo gemelar, muy especialmente en lo referente a la placentación, ya que las gestaciones monocoreales tienen múltiples complicaciones desencadenadas por las conexiones vasculares intraplacentarias. En pocas palabras, determinar, o diagnosticar embarazo gemelar o embarazo múltiple, ¿no? Ese es lo primero que tienen que hacer. 2, ¿qué más? Tratar en lo posible, ver si esto es monocoriónico o vamos a ir desarrollando estos términos, ¿ya? Primero monocigoto, dicigoto, bicigoto, ¿no? Todas estas cosas lo vamos a ir desarrollando, y tienen que llevarse los conceptos claros de esto, ¿ya? Esto lo van a ver después. Vamos a comenzar con lo que es cigosidad, ¿no? Gemelos monocigotos. ¿Qué quiere decir? Bueno, en Perú hay un término coloquial que se utiliza, creo, la palabra mellizos, ¿no es así? Entonces, en medicina, clínicamente o ecográficamente, esa palabra, mellizos, no lo utilizamos, ¿ya? Entonces, tratar de obviar esa palabra, pero coloquialmente mellizos son para aquellas personas, o mejor dicho, ¿no? Para aquellos bebés que nacen de sexo diferente, ¿no? O sea, han sido un parto simultáneo, ¿no? Simultáneo, pero con carga genética completamente distinta, ¿ya? Usualmente coloquialmente en Perú se les llama mellizos, ¿no? Pero en ecografía y en medicina no utilizamos ese término, ¿ya? Vamos a hablar siempre de gemelos, y en este caso vamos a comenzar por los gemelos monocigotos. ¿Qué quiere decir? Es un único óvulo fecundado por un único espermio, y este se va a dividir totalmente al inicio en su desarrollo, ¿no? Dando como fruto 2 embriones genéticamente idénticos. Estos van a ser genéticamente idénticos, ¿no? Dicigotos, es decir, se originan por la fecundación de 2 óvulos a la vez, dando como resultado 2 embriones genéticamente diferentes. ¿Ya ven? Primera diferencia entre un monocigoto y un dicigoto, ¿no? Monocigoto, ¿cómo era? Un solo óvulo, un solo espermio, y este se va a dividir, pues, ¿no? Carga genética idéntica. Dicigoto, 2 óvulos, ¿no es así? Vamos a tener 2 óvulos. Entonces, definitivamente la carga genética no va a ser la misma, ¿ya? Bueno, y estos dicigotos son los que últimamente se han ido incrementando, o mejor dicho, ¿no? La gestación gemelar se ha ido incrementando estadísticamente por este tipo de gestación, por los dicigotos. Son los que están aumentando las técnicas de reproducción asistida, pues, ¿no? Los monocigotos no, ¿no? Los dicigotos, que son, ya sea por inseminación artificial o por estimulación de los ovarios, son los que van a favorecer estadísticamente a los embarazos gemelares, ¿ya? Ahora, hasta ahí es bonito, ¿no? Monocigoto, lo entiendo, monocigoto, un solo óvulo, ¿no? Dicigoto, 2 óvulos, se va entendiendo, pero la cosa se va complicando poco a poco. Ahora tenemos que ver la placentación, ¿no? Es decir, todos los gemelos disigóticos son bicoriales y biamnióticos, es decir, van a tener su propia bolsita y su propia placenta, ¿así? Los dicigotos, es decir, los que tenían 2 óvulos, 2 huevitos separados, se van a desarrollar independientemente. Cada uno va a tener su placenta y cada uno va a tener sus bolsitas, ¿no? Sus bolsas amnióticas. A esto le vamos a llamar bicoriales, 2 placentas, cada uno con su placenta, biamnióticas, cada una con sus bolsas, ¿no? Ahora, excepcionalmente, para que lo tengan en cuenta nada más, estas placentas pueden estar muy juntas, ¿no? Pueden estar muy tan estrechas que pueden comenzar a compartir algunos vasos, y ahí puede haber algunas patologías, ¿ya?
pero es infrecuente, es muy infrecuente. Para manera práctica, los dicigotos son aquellos que tienen su propia placenta, sus propias bolsas. También hay mayor morbimortalidad, pero dentro de todos los embarazos gemelares son los que menos complicaciones van a tener, ¿verdad? Y excepcionalmente, ya les dije, ¿no? Cuando estas dos placentas están muy juntas, pueden compartir algunos vasos, ¿verdad? Pero es bien infrecuente. Ahora sí, el detalle donde tenemos que prestar mucho más atención es en este tipo de embarazo gemelar, que son los monocigotos. Porque dentro de los monocigotos vamos a tener un abanico de variedad. Entonces, monocigoto, ¿qué quiere decir? Un solo óvulo, ¿no es así? Un solo óvulo, un solo espermio, y aquí comenzó a dividirse, y aquí es donde van a ver las variedades. Por ejemplo, vamos a tener un bicorial biamniótico. ¿A quién se parece este monocigoto bicorial biamniótico? ¿A quién? Al dicigoto, ¿no? ¿Es así? Es decir, va a tener un comportamiento, este monocigoto va a tener un comportamiento al dicigoto, porque va a tener su propia placenta y su propia bolsa, ¿verdad? Entonces esto ocurre en el 30%, la individualización de los embriones se da cada uno de manera independiente porque es bien precoz, al cuarto día de desarrollo. Entonces la separación de placenta va a ser completa, cada uno va a tener su placenta, cada uno va a tener su amo. Y va a ser muy difícil de diferenciar de los dicigotos con la ecografía. Ahora, ¿cómo yo podría diferenciarlo en el pasar, en los controles, ¿no? Un monocigoto con un dicigoto, en el caso del monocigoto bicorial biamniótico, por el sexo, ¿no es así? Y siempre y cuando tengan sexos distintos. Es decir, si yo tengo un dicigoto, estos dicigotos van a tener sexos distintos o sexos similares, puede ser cualquiera de las dos, ¿no es así? Porque cada uno es independiente, pueden coincidir en el mismo sexo, ambos pueden ser femenino o masculino, pero si estos también pueden ser uno masculino y uno femenino. Si se da ese el caso, yo sí puedo diferenciarlo de un monocigoto, porque el monocigoto va a tener la misma carga genética, ¿no es así? Al tener la misma carga genética van a tener el mismo sexo, es decir, o van a ser ambos masculinos o ambos van a ser femeninos. La única diferencia que yo puedo establecer entre un monocigoto bicorial biamniótico de un dicigoto es cuando el dicigoto tenga sexo distinto, ¿no? Es decir, uno sea masculino y uno sea femenino. Ahí yo recién podré aventarme a decir, ah, mira, este es un dicigoto, ¿no? Pero por lo general, en los diagnósticos siempre ponemos embarazos gemelares para evitar problemas, ¿ya? Embarazos gemelares. Pero ya saben un ítem o un detalle para poder diferenciar uno de otro, ¿no? Entonces, vamos a seguir con los monocigotos. La primera variedad de los monocigotos, ¿cuáles son? Bicorial biamniótico, que se parecen mucho aquí a los dicigotos. La segunda variedad, monocorial biamniótico. La misma palabra lo dice, ¿no? ¿Qué pasa acá? Van a compartir una misma placenta, pero cada uno va a tener sus propias bolsas, sus propios amos, ¿ya? Y esto va a ocurrir cuando se va a dar la separación o la división al cuarto, después de los 4 días, de 4 a 7 días, ¿ya? Luego viene de la variedad de los monocigotos, monocorial monoamniótico. ¿Qué quiere decir? La división ocurre durante la segunda semana de desarrollo, se da un 2 a 3%, son más raros, y es la que tiene mayor número de complicaciones. Es decir, ¿qué cosas van a compartir? Van a compartir tanto la placenta como las bolsas, ¿no es así? Y miren la estrecha relación que van a tener estos dos embriones, estos dos fetos. Entonces, cuando ustedes les reporten casos de siameses, lo que se le tiene que venir a la mente que es una gestación monocigota de la variedad monocorial monoamniótica. Es decir, estos dos embriones, estos dos fetos, estuvieron compartiendo la misma bolsa, el mismo embrión, y mientras más tarde se da la división, más riesgo de presentar esta patología, ¿no? Presentar una gemelos siameses, ¿verdad? Entonces, para que no se mareen y lo entiendan, este esquema de acá también deben llevárselo, ¿no? Con este esquema van a poder ustedes deducir qué variedad va a presentar o ante qué variedad van a estar, ¿ya? Los embarazos gemelares en general van a estar o van a ser monocigoto y disigótico, ¿no es así? Los disigóticos no hay mucho problema, contienen su propia placenta y tienen su propio ánus. Eso está claro, ¿verdad? Los monocigotos pueden ser bicorial biamnióticos, es decir, parecerse a quienes, a los disigóticos, ¿no es así?
Y la diferenciación de estos dos se puede hacer recién cuando se desarrolle el sexo y tengan sexo distinto. ¿Quiénes? Los disigóticos. Ellos pueden tener sexo distinto, ellos no. ¿Por qué ellos no pueden tener sexo distinto? Porque son cargas genéticas idénticas, ¿verdad? Entonces, coloquialmente, a lo que en Perú llamamos, o no sé si en otros países también se les dirá usualmente acá cuando son idénticos le dicen gemelos, ¿no? Y cuando nacieron en simultáneo pero no son idénticos le dicen mellizos. Ya. Mellizos vendría a ser el disigótico. ¿Por qué sigo utilizando la palabra mellizo? Porque cuando al paciente ustedes les puedan explicar, ¿no? Y también se familiaricen, porque en sí la mayoría de población ¿es gemelo o es mellizo? Es lo primero que pregunten, ¿no? Entonces, para que más o menos ustedes puedan explicar, para poder explicar tienen que entender al paciente. Entonces, para que más o menos tengan la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Estaríamos hablando a lo que coloquialmente llaman mellizos cuando estamos ante un disigótico, ¿no es así? Y estaríamos hablando gemelares, monocigoto, bicorial, biamiótico, ¿ya? Ecográficamente, monocigoto, disigótico, no existe el término mellizo. Y las otras variedades son los monocoriales, es decir, una sola placenta, pero tienen una sola placenta, pero la variación va a estar en la cantidad de amnios que vayan a presentar, de bolsas, ¿no? Si presentan solo una bolsa, si presentan cada uno su propia bolsa. Entonces, este esquema de acá, con este esquema pueden sacar toda la variedad que pueda haber entre un disigótico y un monocigótico. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? Perfecto, si entendieron esto, lo demás no va a haber problema, ¿verdad? Este es otro esquema para ver las distintas variedades que puede haber, ¿no es así? ¿Este quién sería? ¿Mono o di? Monocigoto, ¿no es así? Este, mono o di, disigoto. Eso está fácil, ¿no es así? Comencemos con lo más sencillo, que son los disigóticos. Disigóticos pueden tener, esto representa la placenta y este la bolsa, el amnios. Pueden tener su propia placenta, o tienen por lo general placenta y amnios individuales, ¿no es así? Y esto de acá raramente, ya les dije, ¿no? Es bien raro que por la cercanía de la placenta puedan compartir algunos vasos, ¿no? Se puede ver como una sola placenta, eso hay que tener cuidado también, ¿verdad? Y la otra variedad son los monocigóticos. Los monocigóticos pueden tener una placenta y un amnios independiente. ¿Parecerse a quién? A los disigóticos, ¿no es así? No me estoy cansando de repetirlo, lo estoy repitiendo hasta el cansancio. Y los monocigóticos pueden tener otra variedad, es decir, pueden tener su propio amnios, esta variedad de acá, que también es rara, ¿no? Es decir, es como un A, pero por la cercanía de la placenta pueden compartir algunos vasos. B, de este lado, óbienlo, y este extremo de acá también óbienlo, ¿ya? Para que no se compliquen, y solamente simplifíquenlo con esto, el disigótico, y en los monocigóticos solamente vamos a ver tres variedades. El que tiene su propia placenta y su propio amnio, el que tiene una sola placenta con sus respectivos amnios, y aquel que tiene una sola placenta y un solo amnio. ¿Está claro hasta ahí? Perfecto. Y esto es lo que pasa en los monocigóticos cuando las divisiones van demorando, ¿no? Menos de 4 días, ya sabemos, ¿no? Cada uno con su placenta y con su propio amnio. De 4 a 8 días, misma placenta, pero distinto amnio, ¿no? De 8 a 13 días ya van compartiendo los dos, ¿no? Tanto el amnios como el corio lo van compartiendo. Y mientras más tarde se da la división, ya comienza a presentarse esta patología, ¿no? Los siameses. Entonces, cuando le digan siameses, ustedes a la mente se le tiene que venir monocigóticos, monocorial, monoamnios, ¿no? Entonces, el embarazo gemelar según su cigosidad, bueno, estas son las estadísticas según vayan a presentarse. Miren, gracias a Dios los bisigóticos son más frecuentes, ¿verdad? Más raro los monocoriales, monoamnióticos, muchísimo más raro. Por eso es que no escuchamos a cada rato decir nacimiento de siameses, ¿no? Nuevamente otro esquema para que lo tengan claro, ¿verdad? Cómo se va dando en el caso de los monocoriónicos, distintas variedades de siameses. Y ahora vamos a hablar, bueno, de las complicaciones, ¿no? ¿Por qué cuando encontramos un embarazo gemelar o un embarazo múltiple debemos derivarlo? Por las complicaciones que va a conllevar. Entonces va a haber síndrome de transfusión feto-fetal, por ejemplo, es una de ellas, en el cual un gemelo va a ser el donante y el otro va a ser el receptor. Va a haber mayor desarrollo de uno, menor desarrollo del otro. Entonces,
Eso no lo determinan en una sola ecografía, sino es un seguimiento, pues, ¿no? Factores asociados a embarazo gemelar disigótico, bueno, la raza, herencia, paridad, edad materna, bueno, y las drogas, ¿no? Complicaciones maternas. A ver, para repasar, ¿cuál de los dos embarazos gemelares está asociado a tratamiento de fertilidad asistida? ¿El monocigótico o el disigótico? Disigótico, ¿es así? La mayoría de tratamiento lo que busca es mayor óvulos, ¿no? Para ver cuál de todos da mayor éxito, y a veces da más de uno. Entonces acuérdense, tratamiento de fertilidad asistida y todo lo demás da del tipo disigótico. Entonces, y las complicaciones maternas, en general, todos los gemelares, sean monocigóticos o disigóticos, parto prematuro, síndrome hipertensivo y anemia materna, ¿verdad? Complicaciones perinatales, crecimiento fetal discordante, síndrome de transfusión feto-fetal, muerte de uno de los gemelos, malformaciones congénitas y el gemelo acárdico. ¿Se acuerdan del gemelo acárdico? ¿Lo han escuchado una vez, un gemelo acárdico? ¿No? Es aquel gemelo que prácticamente uno va a ejercer función de bomba o de corazón porque el otro está con ausencia, ¿no? Entonces, todas estas patologías, todas estas variantes las pueden encontrar en gestaciones múltiples. Nuevamente les repito, es la razón por la cual debe pasar a un siguiente nivel, ¿verdad? Nuevamente todas las complicaciones, miren la variedad de complicaciones que pueden presentarse en un embarazo gemelar, desde la prematurez, que es lo más frecuente, ¿no? RCIU, que ya lo están conociendo, los abortos, hipertensión, anemia, en fin, variedad de factores de riesgo, ¿no? Mortalidad perinatal, miren, la mortalidad neonatal, 51.000 nacidos vivos, mortalidad fetal, 28.000 nacidos vivos, biamnióticos bicoriales, son los, ya les dije, ¿no? Son los que menos dentro de todos los embarazos gemelares, son los que menos complicaciones van a presentar. Biamniótico monocorial 25, y los que más patología van a presentar son los que gracias a Dios son menos frecuentes, los monomióticos monocoriales, ¿no? Las distintas causas nuevamente de mortalidad que puede presentar, y nuevamente, ¿no? Gemelos monocigóticos, simétricos, asimétricos, esta es otra clasificación más que hay, simplemente para ver las distintas complicaciones, patologías o alteraciones que pueden haber, ¿no? Y en el caso de los gemelos, por ejemplo, monocigóticos, miren, interno feto, los que tienen mayor complicación de este tipo son aquellos que comparten tanto el corio como el amnio, ¿no? Entonces por eso no hay una correcta división. Y miren, ¿no? Feto en feto, ectoheteroparásico, el acardio, ¿no? El cual va a ser el que le haga de bomba nada más. Bueno, y aquí los siameses, ¿no? Que ya se han familiarizado un poquito más. Entonces ahora sí, la función de la ultrasonografía en el embarazo gemelar. Primer trimestre. Ya sabemos esto, ¿no? A las 5 semanas, con una sonda vaginal, se observan 1 o 2 sacos gestacionales rodeados de una estructura ecogénica que va a ser el corio, o va a desarrollar el corio, ¿no? Hacia las 5.5 semanas se distinguen ya los 2 sacos vitelinos. A la 6ª semana se observan 2 polos embrionarios vivos. Es decir, si ustedes están haciendo una ecografía del primer trimestre, ustedes se encuentran o tienen estos hallazgos, ya saben que están ante un embarazo gemelar. Por lo tanto, conlleva ya hacerlo o derivarlo a una ecografía más avanzada, ¿no? Sus controles y todo lo demás del día de embarazo. Entonces, miren, acuérdense cuando veíamos gestación o ecografía del primer trimestre, había un engrosamiento del endometrio, ¿no? Una reacción desigual, le llamábamos, y aparecía un saquito gestacional. Miren aquí, presencia de 2 sacos. Nosotros tenemos este hallazgo ecográfico, definitivamente ya estamos ante, lo más probable esto sea una gestación gemelar, ¿ya? Miren, acá otro igual, 2 sacos, gestación gemelar. Ahora, el primer trimestre, ¿no? La corionicidad es difícil de detectar antes de las 7 semanas, por ecografía, es decir, lo que vamos a ver más o menos es un engrosamiento del endometrio, ¿no? Una reacción desigual, pero en sí la corionicidad antes de las 7 semanas no es tan fácil de diagnosticarla, ¿no? El diagnóstico de una gestación biamniótica es sencillo cuando se ve un embrión en cada saco, pero a veces solo puede distinguirse solamente una bolsa amniótica, ya que en esta época el amnios que rodea el embrión es muy delgada y recién se diferencia hacia la 8ª semana en las gestaciones biamnióticas, ¿no? Y esta membrana es más gruesa si la gestación es bicorial. O sea, miren todas las complicaciones, o mejor dicho, ¿no? Todos los hallazgos ecográficos que uno tiene que buscar de manera sencilla, simplemente embarazo múltiple o embarazo gemelar, ¿no? Embarazo gemelar y derivarlo, ¿no? Si quieren entrar a detalle, todo lo que tienen que buscar. Miren acá. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 placentas,
2 años, pero miren, apenas, ¿no? Apenas se ve la diferenciación, podría llevarnos a un error. Aquí podemos ver, ¿no? Pequeño embriocito, aquí no lo vemos. Aquí, sí, claro, adelante. Aquí es más sencillo, ¿no? Ya estamos viendo los 2 actos, miren, los 2 polos embrionarios, ¿no? Con actividad, miren, la actividad cardíaca que ya hay, ¿no? En el segundo y tercer trimestre, ¿qué podemos encontrar? El famoso signo de Lamb, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a distinguir? Distingue las gestaciones bicoriales de las monocoriales. Se trata de una proyección de un triángulo de tejido placentario más allá de la superficie del corio. Ahora, el detalle es, si yo lo encuentro, definitivamente estoy ante... O sea, si hay la ausencia de este signo, no significa que la gestación sea monocorial, ¿verdad? Pero si lo encuentro, definitivamente esta es una gestación monocorial, ¿no es así? Este es el signo de Lambda. Miren la forma que tiene, aquí se les ha puesto más práctico. Miren esta forma que tiene una forma triangular, ¿no es así? Miren, nuevamente, ¿no? ¿Cómo entra en forma triangular? Aquí abajo, miren, signo de Lambda en forma triangular. Bueno, y esto es para recordarles que no deben dormirse, ¿no? Miren, les están viendo ahí los gemelos. No, es broma, es broma. Sé que están cansados, la juerga ha estado brava ayer. Diagnóstico ecográfico de corioniosidad, ¿no? Miren, bicoriónico, biamniótico. Es decir, nuevamente, les repito, 2 placentas, ¿no? Claramente separadas. Los fetos, ¿cómo van a ser los sexos? Si es bicoriónico, biamniótico, y estamos de sexo diferente, ¿estaríamos ante qué? Dicigoto. ¿No es así? Pero no siempre, no siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede haber la coincidencia de que puedan ser ambos sexo femenino. Por eso le digo, la única diferencia o la única manera de diferenciar un dicigoto de un monocigoto, ambos bicoriónicos biamnióticos, es cuando los disigóticos tengan sexo diferente. ¿Ya? Entonces, si yo estoy ante un feto con sexo diferente, borro la opción de que sean monocigóticos y me quedo con la opción de que son disigóticos. ¿Ya? Entonces, miren, la membrana divisoria va a ser gruesa, va a haber 2 capas amnióticas y una coriónica, ¿no? Miren, esta división va a ser mayor, más gruesa. Aquí nuevamente, ¿no? El signo de Lambda. Miren esta división, un poquito más gruesa, ¿no? Y en el caso de ser monocorial o biamniótico, ¿qué quiere decir esto? Monocorial, una sola placenta. Fetos del mismo sexo, biamnióticos, membrana divisoria delgada, ¿no? Es decir, si yo ya tengo fetos del mismo sexo y son monocoriales, o sea, definitivamente, si son del mismo sexo pueden ser dicigotos o monocigotos, ¿no? Pero si yo veo solamente ya un solo corio o una sola placenta, anulo la opción de que sean dicigotos. Entonces, mire, conociendo los conceptos básicos, yo puedo ir jugando y puedo ir anulando una u otra opción, ¿no? En este caso, la membrana divisoria va a ser delgada porque solamente va a haber 2 capas de ángulo, ¿no? Miren, estas capitas delgadas. Una capa delgada y aquí, miren, solamente tenemos un corio nada más, ¿no? Un solo corio. Con una capa delgada, o sea, definitivamente aquí estamos ante una gestación monocorial biamniótica, ¿no? Igual, ¿no? Miren, un solo corio, aquí tenemos una membrana bien delgada, estaríamos ante una monocorial biamniótica, ¿no es así? Entonces, ahora, la diferencia entre una placenta y 2 fusionadas, ¿cómo voy a diferenciar una de otra? Miren, la membrana divisoria de los sacos llega a la placenta en forma de T en los gemelos monocoriales, es decir, una sola placenta. Las membranas interamios llegan en forma de letra lambda en los casos de 2 placentas fusionadas, ¿no es así? Este es, miren, si no estaban familiarizados o no conocían el signo de lambda, este es el signo de lambda, ¿no? Miren, la forma triangular que tiene, ¿ya? Aquí, miren, la forma triangular en la que llega y casi diagonal. Y miren aquí, la forma perpendicular a la que llega, formando una T, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, monocorial, monoamniótico, ¿ante qué estamos? Una sola placenta, monocorial, y monoamniótico, ¿no? Una sola bolsa. Entonces, al haber una sola bolsa, no se va a observar una membrana, y los fetos van a ser, ¿cómo van a ser los fetos? Del mismo sexo. ¿Por qué del mismo sexo? Porque son originados de un solo huevo, monocigotos, comparten la misma carga genética, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de un gemelar monoamniótico, ¿no? Miren, ahora, ¿entienden por qué cuando hablamos de siameses, lo primero que se le tiene que venir a la mente son monocigóticos, monocoriales, monoamnióticos, por la íntima relación que hay, ¿no? Y mientras más tarde
se da la división, más riesgo de llegar a ser siameses, ¿no? Este es otro gemelar monoamiótico, miren, no hay ni una división. Aquí estamos en un abdomen, por acá una extremidad, son distintos. Aquí, bueno, ¿cuál es el detalle acá, no? Mira, fémur, un sexo por acá, y el abdomen del otro paciente, del otro fetito está por acá. Bien difícil tener la pelvis de un fetito por acá, ¿no? Y el abdomen, a menos que esté cortado por la mitad. O sea, definitivamente acá es un embarazo gemelar, ¿no? Con esta imagen uno puede hacer el diagnóstico. Simplemente con esta imagen, si le presenta, ven acá, fémur, sexo, y miren acá, ¿no? El abdomen del otro feto, ¿no? Y no hay nada que los divida, ¿no? Monoamnióticos. Complicaciones perinatales múltiples: crecimiento fetal discordante, síndrome de transfusión feto-fetal, malformaciones congénitas, muerte de uno de los gemelos, gemelo-acárdicos. O sea, la morbimortalidad de los embarazos gemelares es alta. Entonces, es una de las razones por las cuales embarazo gemelar diagnosticado, embarazo gemelar que deben referirlo, ¿verdad? En el caso del crecimiento fetal discordante, la diferencia de peso ecográfico más de un 20%, ¿no? Nuevamente, importante saber hacer las medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso, ¿cómo vamos a determinar el peso? ¿A través de qué? A través de la biometría fetal, ¿no es así? ¿Cómo calculo el peso? Midiendo. ¿Cuáles son los parámetros que medimos? ¿Sí? Acuérdense, mira, ahí está el esquema de la biometría fetal. En una gestación temprana, ¿quién me va a determinar más o menos la edad gestacional, el peso aproximado? Longitud coronal, ¿no es así? ¿Quién me va a calcular el peso en en una ecografía más avanzada? Todos esos parámetros que tienen que medir, ¿no? Perímetro cefálico, longitud biparietal, longitud femoral, perímetro abdominal, ¿no? Entonces, nuevamente, repasar los reparos que se le dio, dónde medirlo. Mírenme, para el diagnóstico de RCIU, tiene que hacer una buena medida. Diferenciación del peso ecográfico. Cuando hay gemelares, una discordancia más de un 20%, estamos hablando de un crecimiento fetal discordante. O sea, ya estaríamos indicando patología. Entonces, si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo bien. Si no, lo más factible, lo más sano, lo mejor en estos casos sería siempre derivar, ¿verdad? Entonces, causas de crecimiento fetal discordante: masa placentaria desigual, anormalidades en el cordón umbilical, síndromes genéticos, síndrome de transfusión feto-fetal y gemelo acárdico nuevamente, ¿no? Miren, ¿qué diferencia encuentran entre esos dos fetos? ¿Ven la diferencia o no? ¿Logran verlo? A ver, ¿qué pasó con este feto de acá? ¿Y qué pasa? Ajá, ya primero, uno más pequeño que el otro, ¿no es así? Si uno es más pequeño que el otro, ¿qué patologías podrían estar? Mejor dicho, ¿no? A ver, ¿estos son disigóticos o son monocigóticos? Hay mayor probabilidad que sean monocigóticos, ¿no es así? Hay mayor probabilidad que sean. Podrían ser disigóticos, podría estar una patología, un RCIU también es disigótico, pero mayor probabilidad que sean monocigóticos, ¿no es así? ¿Tienen un solo corio o tienen dos corios? Lo más probable es que tengan un solo corio, que compartan los vasos, ¿no? Para que uno crezca más que el otro, puedan que haya por ahí, ¿no? El amio de repente no, o sí lo pueden compartir. Pero lo que tienen que aprender de esta ecografía, miren el tamaño de un embrión y el tamaño de un feto y el tamaño del otro feto, ¿no? Miren, hay una desproporción y definitivamente aquí estaríamos ante ya una patología, ¿no? Clasificación de los fetos discordantes, bueno, está en base al porcentaje de diferencia de peso corporal. En el grado 1 una discordancia del peso quedaría entre un 15 a 25%, grado 2 es un peso mayor a un 25%, ¿verdad? Miren acá, otra diferencia. ¿Notan o no notan la diferencia, no? Uno de mayor tamaño que otro. Y miren, cuando nace es la diferencia que uno ya lo vio por ecografía, ¿no es así? Complicaciones perinatales: crecimiento fetal discordante, síndrome nuevamente. Ahora vamos a hablar de la muerte de un gemelo, ¿no? O sea, esto se da un 3 o 4% de todos los gemelos, 88% ocurre en gemelos monocoriónicos, no tiene efecto si son bicoriónicos, ¿no?
Mortalidad del gemelo sobreviviente de 25%, necrosis en parénquima renal y cerebral. Complicaciones perinatales, bueno, ahora la transfusión feto-fetal. ¿Qué va a ser la transfusión feto-fetal? Es el desequilibrio agudo o crónico entre gemelos monocoriónicos que comparten anastomosis vasculares placentarias, produciéndose transfusión sanguínea de un feto al otro, ¿no? Es decir, va a haber un donante y un receptor. Monocoriónicos, pero se acuerdan que había una variedad que excepcionalmente podía pasar en el disigótico, era aquel en el cual las dos placentas estaban tan próximas que podían compartir vasos, ¿no? Eso es excepcional. Por eso he dicho que tómenlo con... Es más, olvídense de eso, ¿verdad? Porque eso no pasa como eso, es bien raro encontrar uno de esos casos. Este tipo de casos más se da en aquellos que son monocoriónicos, monocigóticos, monocoriónicos, ¿verdad? La incidencia es de un 5 a 17% de los embarazos monocoriónicos, mortalidad 100% si no reciben algún tipo de tratamiento, 55-80% sin tratamiento si presentan a las 28 semanas, ¿no? Más o menos este esquema es lo que trata de explicar, ¿no? Un solo corio y estas conexiones entre los vasos es lo que puede determinar de que uno desarrolle más que el otro, ¿no? Hay una transfusión entre uno y el otro. A este se le va a denominar donante y este va a ser receptor, ¿no? Criterio diagnóstico, discordancia severa en el peso. Nuevamente, miren la importancia del peso, ¿no? El peso ya lo estamos viendo en distintas patologías. Polidromios alrededor del gemelo más grande, el receptor, y oligoamios alrededor del gemelo pequeño, ¿no? Donante. Anemia en el feto donante, valores de hemoglobina mayor del 5%, cardiomegalia y edema en el feto pequeño, palidez de placenta del donante y plétora sanguínea de la placenta del receptor, ¿no? Nuevamente, miren cómo varía, ¿no? En tamaño, discordancia de pesos. Transfusión feto-fetal, ¿no? Miren, aquí, ¿qué notan o qué les llama la atención acá? ¿Ah? A ver, nuevamente. A ver. Muy bien. Ya tenemos una imagen, transductor convexo, de baja frecuencia. Una imagen trapezoidal con muy bien. Que produce un refuerzo posterior. Y aquí impresiona estar aumentado ese volumen, ¿no? Miren, la diferencia del otro. Disminuido, ¿es así? ¿Cómo vamos a calcular si hay poli o oligo? Midiéndolo. ¿Ya? Ya, muy bien. Y aquí miren, ¿no? ¿A qué altura estamos acá? ¿Ya reconocen esa estructura? ¿Qué es? ¿Abdomen? Ya, perfecto. Cefal, ya están reconociendo. Muy bien. Aquí estamos calculando el diámetro biparietal, ¿no es así? Diámetro biparietal de ambos fetos. Entonces, mire, ya eso ya está muy bien, ya están reconociendo por lo menos una gran diferencia entre un abdomen y una cabeza, pues, ¿no? Es evidente. Bueno, y esto ya es la parte del manejo, la parte terapéutica que se realiza, ¿no? Hoy en día incluso hasta ya existen las cirugías intraútero, ¿ya? Cuando, bueno, en distintas patologías, pues, el manejo se puede dar, ¿ya? Igual, ¿no? Este tipo estas gestaciones gemelares, lo mejor es siempre derivarlos, ¿ya? Diagnosticarlos, ver los cambios ecográficos o los signos ecográficos de la gestación gemelar, inmediatamente derivarlos, ¿no? Y si queremos ahí ahondar, miren los múltiples parámetros que tenemos que buscar, ¿no? Y en general el informe que tiene que decir, embarazo gemelar, ¿ya? O embarazo múltiple si es más de 2, ¿no? Pero embarazo gemelar o embarazo múltiple. No entren al detalle de monocoriónico, binomial, olvídense, simplemente gemelar, ¿ya? Y estas son ya complicaciones postparto, ¿no? La anemia, la endometritis. Entonces, de las 3 primeras clases, eso es lo que se tienen que llevar, ¿ya? Ahora sí, vamos a hablar del embarazo ectópico. El embarazo ectópico, sí o sí, si se encuentran con un embarazo ectópico, o sea, definitivamente sí lo tienen que decir, un embarazo ectópico. Por definición, ¿se acuerdan qué es un embarazo ectópico? Sencillo, ¿no? Todo aquel embarazo que se da, pero no en cavidad uterina. Cualquier otro lado, menos en la cavidad uterina. ¿Ya? Entonces, miren, el uso de ecografía transvaginal ha mejorado de forma importante la evaluación ecográfica de pacientes con sospecha de embarazo ectópico.
La presencia o ausencia de gestación intrauterina puede ser confirmada una semana antes por una ecografía, ¿no? Transvaginal que con una ecografía abdominal o transabdominal. Un consejo, en general, ¿no? Por ejemplo, tanto para musculoesquelética como para ecografías ginecológicas. En el caso de ecografía musculoesquelética, siempre le piden, ¿no? Ecografía, el manguito rotador, el hombro derecho. Háganlo siempre comparativo. Háganlo siempre comparativo. A ustedes les puede impresionar algo que esté engrosado, todo, pero hacen comparativo con el otro hombro, y el otro hombro no tiene patología, no hay dolor, no hay nada, y tiene las mismas dimensiones, las mismas características ecográficas, ¿no? Y es una manera de repente de hacer un falso diagnóstico, y pueden evitarse eso simplemente haciendo un comparativo, ¿no? Ya sea en extremidades pares, ¿no? Piernas, rodillas, muslo, hombro. Entonces siempre para musculoesquelético traten de hacer un comparativo, por más que le pidan un hombro, ¿no? Si hay un hallazgo incidental en el otro hombro que no le solicitaron, ya ustedes pueden sugerir incluso, no se sugiere hacer ampliar estudio o hacer ecografía del otro hombro. Ya tienen una ecografía más para ustedes, ¿no? Y en ecografías en general obstétricas, las tempranas, las cuales van a hacer una transvaginal, también siempre empiecen con una pélvica, ¿ya? La pélvica siempre da una vista más panorámica que una transvaginal, ¿no? O un estudio transvaginal, un ECO-TV. Siempre da un aspecto o una vista más panorámica, y de repente hay patologías que no las voy a poder ver con una ecografía transvaginal, ¿no? Sobre todo en pacientes problemas, pacientes que no sepan su fecha última regla, pacientes que tengan irregularidad con las reglas, pacientes que ustedes ya sepan que les puedan traer problemas, con mayor razón todavía, ¿no? Empiecen con una ecografía transvaginal que les va a dar noción de algo más panorámico. ¿Cuál es la excusa para hacerla, por ejemplo, ¿no? O cómo podrían excusarse de un paciente? Porque a veces los pacientes vienen y dicen, no, a mí me han pedido eco transvaginal, no quiero que me haga la pélvica. ¿Cuál es el requisito para hacer una ECO-TV? ¿Cómo tiene que estar la vejiga? ¿Lleno o vacua? ¿Se acuerdan? Para una transvaginal. ¿Cómo tiene que estar la vejiga? ¿Cómo se recomienda que esté la vejiga? Acuérdense, vacua, ¿no es así? Tiene que estar vacua. Y para hacer una ecografía pélvica, ¿cómo tiene que estar la vejiga? Llena. Entonces, ustedes pueden iniciar la ecografía diciendo, a ver, señor, vamos a ver si su vejiga está vacua o está llena. Comienzan con la pélvica. Si está vacua, de repente no van a poder valorar mucho. Pero si hay lesiones notorias, grandes, la van a ver, definitivamente la van a ver. Y ya más o menos van a entrar a una ecografía transvaginal con noción de alguna patología, un hallazgo que ya han encontrado, ¿no? Ese es uno. Dos, esa es la excusa por la cual ustedes pueden comenzar con una pélvica, ¿no? Valorar si está baja o está llena. Si está llena, porque a veces cuando bajan de emergencia, sienten mi orina baja, ya con ganas de orinar, hacen la pélvica tranquilamente y la mandan a la mano, no, ¿sabes qué? Para hacerle la transvaginal, vaya y orina todo. Va, orina, regresa y comienzan con la transvaginal. Yo les recomiendo que comiencen siempre con una pélvica y luego la transvaginal, ¿ya? Ahora, una vez que inician la transvaginal, comienzan ya el protocolo de evaluación, pues, ¿no? Comienzan con el útero, con sus cortes sagitales, con respectivos coronales, luego se van a los anexos, ¿no? Siempre teniendo de referencia los vasos ilíacos a los costados para evaluar siempre los anexos, ¿no? Y en el caso de la ecografía, bueno, se dice que la ecografía TV puede de manera precoz evaluar un embarazo ectópico que una ecografía pélvica. Justo cuando el doctor estaba comentando un caso muy curioso de un embarazo ectópico, pero, o sea, no, ya era un embarazo ectópico más o menos de unas 8 o 9 semanas en promedio, ¿no? Ya había un crecimiento del anexo, pero ya no estaba tanto en pelvis, había rotado un poco el útero y ya estaba más de la pelvis, ¿no? Y en la ecografía previa de ese mismo día, una transvaginal, por ejemplo, esa tumoración no alcanzaba, no se veía, efectivamente con la ecografía transvaginal no se veía, uno no se veía, ¿no? Pero con una ecografía pélvica se veía muy bien. Entonces, cuando están comenzando y no tienen todavía mucha experiencia, yo les puedo recomendar eso, ¿no? Total, los traductores están a la mano, ¿no? Siempre si van a hacer ecografías ginecológicas, obstétricas, siempre van a tener los dos traductores, entonces no está de más hacerlo, ¿no? Entonces, el uso adicional del Doppler Color también aumenta aún más la detección del embarazo ectópico. Tejido trofoblástico variable produce típicamente un anillo vascular dentro de la trompa que puede ser reconocido por el estudio Doppler Color, ¿no? Si la ecografía le agregamos los estudios de fracción, o sea, es decir, si hay un estudio ecográfico y tenemos una subunidad beta y tenemos que corroborar, miren, ¿no? Es más fácil todavía hacer el diagnóstico. Si no tenemos la subunidad beta, ahí está el gran problema, pues, ¿no?
Ahora, si no se llega a reconocer un embarazo ectópico, puede provocar una importante morbilidad materna, ¿no? Y el embarazo ectópico es responsable entre un 4 y 10% de muertes maternas. O sea, no es que digamos también unas cifras tan bajas, ¿no? El diagnóstico precoz del embarazo ectópico puede determinar un manejo adecuado o cirugía conservadora. Y otra razón para el diagnóstico precoz es el uso más generalizado del tratamiento médico. Patogenia, bueno, se dice que el término del embarazo ectópico define la implantación del concepto fuera de la cavidad endometrial. 95% son tubáricos, es con mayor frecuencia, la mayoría son ampulares o ísmicos. El restante 5% puede estar en abdomen, en ovario, en cervix, espacio retroperitoneal. Y es más, hubo un caso reportado hace 2 años, un embarazo ectópico en hígado. Para que vean que en cualquier parte se puede presentar un embarazo ectópico, pero más frecuente, tubáricos, ¿no? La patogenia, se dice que hay una ovulación retrasada o tránsito retardado del cigoto, secundario a mala función de la trompa de Falopio, ovulación desde el ovario contralateral con paso retrasado del cigoto a través de la trompa, obstrucción del paso del cigoto por adherencias intratubáricas, angulación anormal de la trompa. Son distintas, ¿no? Distintas teorías de por qué se da un embarazo ectópico. Y otra cosa más, DIU, dispositivos intrauterinos, ¿tienen o no tienen correlación con embarazos ectópicos? ¿El DIU para qué está? Para prevenir embarazos. Pero hay que completar la frase, ¿no? Para prevenir embarazos en cavidad endometrial. Porque hay reportes en el cual los dispositivos, o sea, una paciente que no tenga DIU, o un paciente que tenga un dispositivo intrauterino, más riesgo va a tener el paciente con dispositivo intrauterino de tener un embarazo ectópico que aquel que no tenga el dispositivo, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pacientes con dolores con dispositivo intrauterino también pueden tener embarazo ectópico, no se confíen, ¿ya? Diagnóstico clínico. Esto les va a ayudar bastante. Amenorrea, metrorragia y dolor. Paciente que le llegue con amenorrea, metrorragia y dolor, así no tenga una subunidad beta, con mayor razón, háganle su transvaginal y háganle su pélvica, ¿ya? Porque es una triada para sospechar un embarazo ectópico. Mucho más fácil si ya viene con la subunidad beta positiva y no vemos nada en cavidad endometrial, pues, ¿no? Ahí sí yo tengo que buscarlo en todos lados, ¿ya? Me tengo que tomar el tiempo y me tengo que demorar porque ya tengo una subunidad beta positiva. Y si no está en cavidad endometrial, tengo que saberlo, tengo que dar la ubicación, ¿ya? Es más, el ginecólogo no va a quedar conforme con que yo diga ¿cómo se llama? Endometrio no ocupado, ¿no? Endometrio libre, ¿no? Y teniendo la subunidad beta positiva, no va a quedar conforme. Va a volver y va a seguir enviando a la paciente para ecografía, hasta que le digan dónde está, ¿ya? A la exploración clínica, mírenme, y también con quién se puede confundir. Miren, movilización cervical muy dolorosa y palpación del saco de Douglas ocupado o igualmente muy doloroso, ¿no? O sea, es decir, líquido en Douglas, dolor o movilización al cuello uterino, con una EPI lo puedo confundir. Miren, el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, si yo tengo un endometrio ya engrosado, y también hay movilización y líquido, también tengo que sospecharlo, pero todo es más fácil con una subunidad. En pocas palabras, si ustedes tienen, ¿no? Un diagnóstico de EPI, por ahí ya les da una amenorrea, ¿no? En su informe ecográfico ustedes también pueden sugerir, ¿no? Complementar o poner dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Más alejado un ectópico, complementar con una subunidad beta. Estarían quedando bien con eso, ¿no? Estarían quedando muy bien, sugiriendo o teniendo en cuenta un embarazo ectópico. A nivel seico, la subunidad beta se correlaciona con los hallazgos ecográficos, ¿no? ¿Qué cosa? Por ejemplo, detección de un saco coriónico a la 5ª semana. Eso es lo que usualmente va a ocurrir. Detección de un saco uterino dentro del saco gestacional de aproximadamente 1 milímetro entre la 5ª y 6ª semana. Y presencia de un embrión de 1.5 milímetros a las 6 semanas. Eso es lo que usualmente, ecográficamente, uno podría encontrar, ¿no? Y la zona discriminatoria, por ejemplo, ayudando de la subunidad beta, ¿no? Para diferenciar un embarazo intraútero con un ectópico, se va a situar entre 800 y 1000 los valores de la subunidad beta, ¿no? Esto indica que todos los embarazos intrauterinos viables deben ser visibles ecográficamente cuando ustedes ya tengan una subunidad beta de 1000 o más, ¿no? Es decir, si yo tengo una subunidad beta en 8000, 19000, sí o sí debería encontrar una gestación intraútero. Si yo tengo esos valores de subunidad beta y no encuentro nada intraútero, tengo que echarme a buscar. Por frecuencia, ¿dónde van a estar
ubicados, Apoya. así es, en trompa, ¿no es así? Y de ahí el resto, pues, ¿no? Menos frecuente es el resto. Entonces tengo que revisar bien los anexos, ¿no? Cuando ya están muy grandes, pueden rotar, puede desplazarse, puede haber cambio. Entonces, la ecografía pélvica puede ayudar mucho, ¿ya? Puede ayudar mucho. Cuando ya está muy avanzado, ¿no? Entonces, hallazgos ecográficos difieren de acuerdo al estadio de gestación en el que el paciente es examinado y de acuerdo con si se ha producido o no la ruptura, ¿no? Difieren según el tipo de transductor que se vaya a usar también. Útero, características, aumento del grosor de la línea endometrial. Puede haber una presencia de un pseudosaco. Entonces, por eso, cuando se hace una ecografía transvaginal, encuentro un saco, encuentro un endometrio engrosado, pero no encuentro todavía un polo embrionario, no encuentro actividad, lo que yo en mi informe ecográfico puedo sugerir es un control a la semana, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser que efectivamente todavía sea un embarazo intraútero, que todavía esté recién evolucionando, o puede que sea un ectópico, pero recomendando un control, porque no veo, solamente estoy viendo un saco y un endometrio, un control a la semana, por ejemplo, ya estoy quedando bien con una ecografía, o estoy realizando bien el informe ecográfico, ¿ya? Ahora, la ausencia del saco gestacional intraútero me tiene que hacer la sospecha, ¿no? Sobre todo si hago una correlación con una subunidad beta. Y el ligero aumento del tamaño uterino es otro de los signos también, ¿no? Presencia de líquido libre. Por eso le digo, el diagnóstico diferencial de una EPI y un embarazo ectópico tienen que estar ahí, siempre tienen que considerar las dos, ¿ya? Ahora, las trompas, en gestación de más de 35 días, visualización de estructuras embrionarias, ¿no? Ya se puede ver en la vesícula uterina, el embrión, incluso hasta la frecuencia cardíaca. Paciente con la triada, ¿no? Menorrea, dolor, ¿no? Y tiene una masa anexial, definitivamente hay una gran probabilidad que esto sea un embarazo ectópico, ¿no es así? Y luego viene también otro hallazgo más que lo vamos a utilizar o lo vamos a encontrar con el Doppler. Si yo tengo la visualización de un anillo en esa masa yo tengo la visualización de un anillo, un pseudoanillo o anillo doble, también me da indicio de que estemos ante un embarazo ectópico, ¿no? Entonces miren cómo se va desarrollando, ¿no? Aquí tenemos un tumor anexial y miren, comienza a presentarse un anillo o un pseudoanillo inicialmente, ¿no? Que con un Doppler yo lo puedo identificar, ¿no? Luego miren, el tumor anexial, miren cómo comienza, ¿no? Un doble saco, ¿no? Comienza a presentar y luego ya finalmente veo partes, ¿no? A las 35 semanas puedo ver latidos, puedo ver el embrión, ¿no? Miren acá, aquí estamos, esto de acá es el útero, aquí está el endometrio y miren, aquí hay una masa y dentro de esta masa, muy cerca al útero, miren, podemos ver acá un saquito, ¿no es así? Estaríamos ante un embarazo ectópico. Miren cómo estaba previamente el endometrio. Miren, conforme pasan los controles, miren, el endometrio parece que pasa más engrosado, ¿no es así? Esta es una ecografía. ¿Qué tipo de ecografía es esta? Es una pélvica, ¿no es así? Y miren en la parte posterior comienza a desarrollarse, ¿no? Bueno, acá igual, ¿no? Similar, comienza a verse un pequeño saquito. Y miren, el útero está por acá, y miren, al costado. Miren acá, igual, ¿no? Útero para un lado y miren, el saco. Comienza a desarrollarse fuera del útero, ¿no? Útero está para este lado y en el anexo. Incluso acá podemos ver ya el embrión, ¿no? El polo embrionario. Y miren, cuando nosotros tenemos cuando tenemos un útero en el cual el endometrio está engrosado, ahí tengo que ver, pues, ¿no? Clínicamente la triada, tengo que evaluar el fondo del saco de Douglas, tengo que ver si hay movilización al cuello cervical, ¿no? Para poner en primer lugar una EPI, ¿no? Pero un diagnóstico diferencial un poquito más alejado, puede ser un ectópico, si hay amenorrea también, ¿no? Miren acá, igualito, ¿no? Miren el desarrollo y el tamaño que logra, ¿no? El saco y el embrión, ¿no? Miren la vesícula uterina, igual, ¿no? Útero está para este lado y miren, en el anexo como podemos ver, ¿no? Se desarrolla tal cual hemos visto en la gestación intrauterina, ¿no? Y miren, la mayor cantidad, o mejor dicho, el flujo Doppler va a estar siempre para el lado del adhesivo del corio, ¿no? Que es la implantación, es la parte de la implantación que va a tener.
Acá igual, ¿no? Acá tenemos, miren, aquí podemos ver la parte del útero, podemos ver el endometrio un poquito engrosado, y miren acá, adyacente al útero, acá el fondo del útero llega hasta acá nada más, y adyacente al útero podemos ver una tumoración, ¿no? Bueno, esto ya prácticamente es la trompa, ¿no? La trompa que está toda distendida, miren, ¿no? Con cavidad, con líquido, y adentro está el embrión. Este es un embarazo ectópico también, ¿no? Miren, ¿ven? Toda la trompa distendida. Es más, por eso digo, ¿no? Ayúdense siempre de la ecografía pélvica transvaginal para que tengan más o menos noción de lo que van a encontrar cuando hagan la transvaginal. Inicialmente, cuando uno empieza haciendo ecografía, esto a uno le puede parecer un útero, ¿no? Y pueden decir, ah, miren, aquí está el útero, aquí está el saco, aquí está el embrión, pero miren, la forma que toma la trompa por ecografía usualmente no se ve, ¿no? Pero en este embarazo ectópico la trompa ya parece un útero más, ¿no? Entonces, para que no se confundan, pueden comenzar con una pélvica o en todo caso siempre explorar, ¿no? De manera sistemática toda la cavidad pélvica con el transductor, con el transvaginal, y ver, ¿no? Encontrar, asegurarse que están viendo y están evaluando el útero, y luego recién pasar a los anexos, ¿no? No dejarse llevar solamente por la primera imagen. Ustedes pueden ingresar a hacer una ecografía transvaginal y lo primero que encuentran es esta imagen y se quedan conformes, ¿no? Esa es la satisfacción de la búsqueda, le llaman, ¿no? Uno encuentra esta imagen y dice, ah, miren, es gestación. Encuentran incluso hasta latidos fetales, ¿no? Dicen útero y se parece, ¿no? Se parece mucho, pero resulta que esta es una trompa, ¿no? Muy bien, he tratado de hacer lo más acelerado posible porque la clase que viene sí es la más larga, creo que es como 100 y tantos diapositivas. De útero, de ovario. Vamos a comenzar con la ecografía de patologías uterinas. Comencemos, había un tema que estaba en el syllabus, que es la de malformaciones uterinas, ¿verdad? Bueno, en general, el útero, cervix, las trompas y la parte superior de la vagina derivan siempre de los conductos mullerianos, ¿sí? Los restos de la función de ambos conductos han desaparecido totalmente después de la semana 12 de gestación, terminan por atrofiar, ¿no? Y la persistencia de cualquiera de estos restos después de la semana 12 darán lugar a una malformación dependiendo del nivel donde haya quedado dicho resto de la función, ¿no? Todo lo contrario, si no se realiza la función de ambos conductos, también se van a producir malformaciones, la mayor de las cuales es la duplicación completa del aparato genital tanto interno como también la vagina. Las malformaciones son muy frecuentes, están entre un 7 y 10% de las mujeres, son causa de infertilidad, aborto repetido, complicaciones del embarazo, tanto parto pretérmino, distocias, insuficiencia cervical. La función ovárica también puede estar afectada y tienen diferentes grados de severidad, ¿no? La transmisión familiar sugiere que hay bases genéticas, pero no se descarta el efecto del medio ambiente tampoco. Vamos a comenzar con una clasificación de unas malformaciones uterinas. Vamos a hablar de todos estos tipos de úteros que podemos encontrar y sus correspondencias ecográficas, ¿no? Entonces, el papel de la ecografía en estas malformaciones es que nos va a dar la información de la morfología interna, externa del útero, siendo más accesible, rápida y barata que una resonancia, ¿no? ¿Por qué hacemos mención a la resonancia? Porque finalmente quien nos va a dar más luces sobre este tipo de malformaciones, ¿no? O complementar cuando ya hemos hallado algunos indicios de alguna malformación, más morfológico va a terminar siendo finalmente la resonancia. ¿Cuál es el inconveniente de la resonancia? La accesibilidad, pues, ¿no? No es muy frecuente encontrar resonancia en todos los lugares, y también el costo, ¿no? Es un poco más caro, no un poco, es bien caro una resonancia comparada con una ecografía, ¿no? Entonces, se comienza con esto es lo que yo les recomendaba, ¿no? Se comienza con un estudio transabdominal con vejiga parcialmente llena para examinar el fondo uterino y estudiar el contorno de este y de los bordes o cantos. Y en general, yo quiero que se lleven un concepto bien práctico. Cuando la ecografía, tanto en genitales internos, la ecografía pélvica nos va a dar, este concepto de la vista panorámica, ¿ya? Nos va a dar tanto un esbozo de lo que está pasando, ¿no? Y los detalles o las partes más sutiles ya la vamos a hacer con una ecografía transvaginal. Y en el caso de las malformaciones, así como les estaba recomendando cuando iban en busca de tópicos o masas, por ejemplo,
que se recomienda hacer una pélvica, luego una transvaginal. Acá es igual, ¿no? Cuando hay este tipo de patologías o malformaciones, se recomienda primero empezar con una transabdominal y luego pasar a una transvaginal. Es más, hay recomendaciones en cuanto el estudio de masa pélvica, es decir, masas que vayan por encima de los 10 centímetros, la ecografía transvaginal ya no es muy útil, ¿no? Ya no es muy útil para dar caracterización, salvo para ver a veces dependencia, ¿no? Cuando hay masas ya que pasan los 10 centímetros, se recomienda sí o sí una transabdominal. Y finalmente, si en la transabdominal no se logra ver la dependencia de esta masa, podemos sí caracterizarla muy bien, pero no logramos ver la dependencia, nos podemos ayudar con una ecografía transvaginal, ¿verdad? Ahora, también se estudia el interior del útero, la cavidad endometrial, el tamaño y contenido, por lo cual se utiliza la ecografía transvaginal, que nos da una mejor resolución, ¿verdad? Es decir, los detalles con la ecografía transvaginal y en sí lo más panorámico, una ecografía pélvica. Muy bien, entonces, tipo 1. Al realizar la ecografía abdominal y transvaginal no se identifica ninguna estructura uterina como tal, ¿no? Estos casos corresponden al síndrome de Rokitansky, por ejemplo, y deben ser confirmados por la paroscopía. La sensibilidad ecográfica en este caso va a ser de un 100%, ¿no? Es decir, vamos a buscar y no vamos a encontrar nada, ¿no? El tipo 2 sí es un útero unicornio, es decir, se produce por un error de la función de los conductos de Müller con una falta de desarrollo unilateral, ¿no? En casi todos los casos el útero unicornio es asimétrico y se encuentra desplazado, lateralizado hacia un lado. Ahí viene la otra, ¿no? La satisfacción de la búsqueda. Cuando yo encuentro, tengo que hacer una búsqueda sistematizada, ¿no? En el grupo de práctica yo les dije, ¿no? Siempre, no importa por dónde comience, la idea es que siempre que ustedes elijan por comenzar por el punto A, comiencen por el punto A, pasen por el B, C, D, hasta terminar, ¿no? Y regresar nuevamente al punto A, una búsqueda sistematizada, que se les haga habitual con todos sus pacientes, ¿no? Igual, ¿no? Y la exploración de un órgano es hasta salir del órgano y volver a entrar al órgano, ¿no? Salir hacia el lado contralateral y volver a entrar al órgano. Igual pasa con el útero, ¿no? Cuando vamos a hacer una exploración uterina, tenemos que hacer una exploración o un escáner saliendo desde un solo punto, saliendo, ¿no? Saliendo del órgano, entrando al órgano. Esto nos va a permitir, si no hemos hecho una ecografía pélvica, por lo menos este tipo de exploración nos va a permitir dar una orientación también o una idea de todo el panorama, ¿ya? Pero con una ecografía pélvica están teniendo bastante ayuda. Entonces, si existe un rudimento uterino contralateral con cavidad endometrial, es la ecografía que lo va a diagnosticar, ya que se verá el endometrio, ¿no? Todo, sobre todo en la fase lútea. En los rudimentos no comunicantes se puede confundir un hematometra con patología anexial. En estos casos es frecuente la endometriosis, es decir, cuando tengamos una cavidad que no comunica, puede haber, ¿no? El ciclo, tanto la regla, ¿no? El ciclo uterino se va a dar igual, ¿no? El ciclo endometrial se va a dar. Entonces, como no hay comunicación, los coágulos de sangre van a quedar atrapados, ¿no? Y esto, como va a ser de repente diagnosticado de manera tardía, se puede complicar o puede cambiar, ¿no? Ya no lo vamos a ver como un sangrado, sino ya más bien como un tejido tumoral, o en todo caso un miometrio, ¿no? Como si fuese una miomatosis, ¿no? Ahora, en el tipo 2, el útero unicornio, en caso de existir gestación, la reacción decidual en la cavidad endometrial del útero rudimentario nos va a facilitar el diagnóstico. Si el rudimento no contiene cavidad endometrial, nuestro diagnóstico más probable será el de mioma uterino. Es decir, aquí vamos a tener, a ver, más o menos para entender. Aquí estamos, bueno, en este caso solamente estamos viendo un útero, como si fuese un útero normal, ¿no? La imagen la tengo. Al final tengo las imágenes, no se preocupen, lo vamos a ver, ¿ya? El tipo 3, el útero didelfo, se observan dos estructuras uterinas que por lo general tienen parecido tamaño y configuración, aunque también pueden ser asimétricos, ¿no? También se verán dos cavidades endometriales y dos cuellos independientes uno de otro. Aquí está la gran diferencia, ¿no? Aquí prácticamente es como tener dos úteros, ¿no? A diferencia del otro en el cual iban a compartir la cavidad, el cuello uterino. Y es más, uno de los cuerpos podría estar atrófico. Y en ocasiones no la podríamos distinguir si esto no tendría el endometrio, ¿no? En el tipo 2, si no hay endometrio, vamos a tener solamente la parte del cuerpo. Y el cuerpo lo vamos a ver un poquito con ecogenicidad disminuida, hipocogénico. Y esta es otra de las diferencias que quiero que tengan, ¿ya? Los miomas por ecografía lo vamos a ver hipoecogénicos, a diferencia de los pólipos que lo vamos a ver
con una ecogenicidad más incrementada. Entonces, este útero o este fondo rudimentario, si no tiene endometrio en el tipo 2, lo vamos a ver como si fuese un mioma. ¿Por qué? Porque prácticamente el fondo del útero va a simular, ¿no? Y si no hay un endometrio no vamos a poder el diagnóstico diferencial, y ese es uno de los errores que podemos cometer. Esto se soluciona si el rudimento tuviera un endometrio. Si tuviera un endometrio vamos a poder hacer la diferenciación, porque vamos a encontrar típica configuración de un útero con su endometrio, pero además de ese vamos a encontrar una tumoración más, que va a ser el rudimentario, pero también con su línea endometrial. Entonces ante eso ya podremos estar ante un tipo 2, ¿no? Ese es el diagnóstico diferencial. A diferencia del útero didelfo, el útero didelfo no solamente vamos a tener dos cuerpos con sus endometrios, sino que va a haber una simetría por lo general, que es otra la diferencia con el tipo 2, que hay una simetría. Es por eso que podemos confundirlo con un miometrio, con una miomatosis, ¿no? En el tipo 3 van a haber dos cuerpos, dos endometrios, pero no solamente queda ahí, sino que también vamos a encontrar dos estructuras cervicales, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos un útero, aquí tenemos otro útero, este es un corte transversal, ¿no? Y aquí tenemos la parte del endometrio y aquí vemos la otra parte del endometrio, ¿no? Ahora miren, en el siguiente corte, en este útero, ya estamos a nivel del cuello. Cada una de estas de acá presenta su propio cuello, ¿no? Estaríamos ante un tipo 3, ¿no? El tipo 4, que es el útero bicorne, se observan dos cuerpos uterinos separados por una escotadura antero-posterior, que puede ser más o menos profunda, con dos cavidades endometriales definidas, pero con un solo cuello. En caso de existir gestación en un cuerno, se visualiza reacción decidual en el otro cuerno. Las reacciones deciduales están mediadas, no están mediadas solamente por efecto mecánico, es decir, si se implanta un óvulo, un gameto, un cigote en el endometrio, no es esta implantación física la que me va a generar una reacción decidual, sino que la reacción decidual está mediada por un componente hormonal, y todo el tejido o todo lo que sea endometrio y tenga receptores va a recibir o va a responder ante una implantación. Entonces es por eso que, por ejemplo, tanto en el embarazo ectópico, cuando tenemos, ¿no?, una implantación ectópica errónea, también el endometrio va a haber cambios, ¿no?, en la decisión, un engrosamiento, incluso se puede ver hasta un pseudosaco. Lo mismo pasa en estas malformaciones. Si hay implantación en uno de los endometrios y en estas malformaciones tenemos más de un endometrio, el otro endometrio también va a expresar cambios, ¿ya? A pesar de no haberse dado la implantación en esa zona, igual se van a dar cambios. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, un solo cuello, y aquí estamos teniendo dos endometrios, ¿no? Entonces, muchas de estas patologías, la línea endometrial es la que nos puede ayudar o nos puede orientar. El problema es cuando estas patologías, como el tipo 2, no tienen una línea endometrial, ¿no? Ahí definitivamente el diagnóstico diferencial va a ser los miomas, ¿verdad? Y sobre todo porque la ecogenicidad de los fondos uterinos, siempre, miren, la ecogenicidad es un poco menor, siempre va a estar disminuida. Y si no tenemos una línea endometrial, ¿qué va a pasar? Lo podemos confundir con un mioma, ¿ya? En este caso sí se respeta un solo cuello con dos líneas endometriales o dos fondos, ¿no? Y miren, esto es lo que yo les explicaba, ¿no? La reacción decidual no está dada por una implantación solo física, sino es una reacción hormonal. Aquí estamos teniendo dos cavidades endometriales, ¿no?, en el cual en una estamos viendo el saco gestacional, ¿no? Es decir, estamos ante una gestación. Aquí está parte del útero, parte del otro útero, y miren el endometrio del otro útero donde no hay gestación, igual se va a ver engrosado, ¿ya? Entonces no vayan a pensar que solamente se ve un endometrio. Si ya hay gestación de un lado en este tipo de malformaciones, solo un endometrio se va a engrosar, solo un endometrio va a tener los cambios. El otro también lo va a presentar, o viceversa, ¿no? Si yo veo cambios endometriales, no voy a pensar que aquí hay dos gestaciones. Aquí es evidente porque tengo el saco, pero aquí está vacuo, no hay nada, está vacío, ¿no es así? Entonces, si yo veo estos cambios endometriales en estos tipos de malformaciones, tengo que saber que esto es producto por un estímulo hormonal, ¿ya? Igual, ¿no? Miren, este es otro endometrio en el cual tenemos, aquí está la parte de la implantación y aquí tenemos todo el endometrio engrosado, ¿no? En este caso, esta es una exploración en la cual hay dos cavidades y solamente estamos viendo una sola de las cavidades, ¿no?, la derecha.
y esta es la otra cavidad. Ahora, visto en un corte axial, miren, aquí tenemos uno, aquí está el otro, ¿no? Aquí ya se expresa mayor la reacción residual, aquí todavía no se está expresando, ¿no? Pero aquí estamos teniendo, miren, estos dos fondos, ¿no? Si aquí no tuviéramos este endometrio, ¿qué estaríamos sospechando? De un útero, este es un corte transversal, y esto de acá como una tumoración, ¿no es así? O lo podríamos estar confundiendo con un mioma, ¿verdad? En este caso, miren, aquí tenemos un pseudosaco, este es un útero bicorne, ¿verdad? En el útero bicorne, miren, aquí tenemos un saco gestacional y aquí se está formando un pseudosaco. Podemos sospechar de que estamos ante una gestación también gemelar, ¿no? Pero en realidad la gestación solo se está dando en este fondo, ¿no? O en esta cavidad endometrial. En esta otra simplemente hay una reacción residual y la formación de un pseudosaco, ¿no? Aquí vemos todas las características de un saco gestacional, ¿no? Con contenido anecogénico, incluso ya podemos presenciar el polo embrionario, ¿no? Acá igual tenemos otro útero bicorne, aquí está uno y aquí está el otro, y tenemos una implantación en un solo lado, ¿no? Esta es la misma. Bueno, esto ya son estudios por una reconstrucción, ¿no? Aquí podemos hacer reconstrucciones, también nos pueden ayudar a través de la ecografía para hacer reconstrucciones y poder tener un mejor panorama, ¿verdad? En este caso son ecografías que nos ayudan. Obtenemos un volumen y lo vamos a ver en un 3D. Hallazgos ecográficos, el tipo 5 ya es un útero septado, es decir, es un útero normal, con la diferencia que va a tener una pared, y esta pared puede ser completa o puede ser incompleta, ¿no? Los tipos 4 y 5 consultan en la mayoría de casos por pérdida repetida del embarazo, es decir, no va a haber una buena implantación, en este caso en el endometrio, y son pacientes que reiteradas veces tienen pérdidas, ¿no? Entonces, ante pacientes con pérdidas de repeticiones tenemos que hacer una correcta evaluación para ver el tipo 4 y el tipo 5 de las malformaciones del útero, ¿verdad? En este caso vamos a ver un septo de estructura similar al miometrio dentro de la cavidad uterina, dividiéndola en dos. No se va a visualizar una escotadura en el fondo uterino, simplemente va a ser una pared, ¿no? En los úteros subseptos, es decir, incompletos, el diagnóstico ecográfico es difícil si no se va a sospechar, ¿no? La presencia de gestación facilita mucho el diagnóstico, ya que el embrión ocupa uno de los cuernos o lados del útero septado, apareciendo en el otro el líquido amniótico o partes fetales, ¿no? Es decir, en este caso tenemos un solo útero, pero que está dividido por una pared, ¿no? En este caso, si hay una gestación, va a haber una respuesta o una reacción residual en toda la cavidad endometrial. Pero al estar compartida la cavidad uterina, vamos a encontrar en un lado el saco gestacional, pero si esta va progresando, podemos ver el líquido en el otro espacio, ¿no? O en el mismo espacio que le está dejando. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Aquí hay un pequeño septo, en esta zona de acá. Vemos cómo la cavidad se va dividiendo en dos. Y miren, ¿no? Esto es lo que yo le hablo, ¿no? Aquí tenemos ese septo que está ya más pronunciado. ¿Por qué? No es por otra cosa más que la reacción residual, ¿no? Del endometrio. Y aquí lo que vemos es una plantación y el saco, o mejor dicho, el líquido amniótico, miren cómo sale hacia la otra cavidad, ¿no? Y todo esto simplemente es un solo útero septado. Entonces estas malformaciones se pueden confundir entre una y otra, ¿ya? Un didelfo, un bicorne, un septado, entre una y otra las podemos confundir fácilmente. Y no solamente eso, a veces cuando hay ausencia del endometrio podemos confundirla con ¿quién? Con una miomatosis, ¿no? Una enfermedad de miomatosis. Acá igual, ¿no? Tenemos un septo en el útero en el cual podemos ver partes fetales, líquido amniótico, y para el otro lado va a estar la parte del corium, ¿no? El tipo 6 o el útero arcuato se observa en el contorno del fondo uterino en forma de corazón de naipes, más fácilmente que la diferenciación clara de ambas cavidades endometriales. Ahora, si el endometrio de los cuernos no se define bien, nuevamente lo podemos confundir con un mioma, ya que la ecoestructura del cuerno uterino va a ser similar al miometrio, ¿no? Entonces, de todas estas malformaciones, lo que yo quiero que se lleven es, ¿no? La probabilidad de que encontrar un útero y un mioma ante un paciente que sospechan de abortos continuos, ¿no? Pérdidas continuas, siempre hay que sospechar de una malformación uterina. Más sencillo va a ser el diagnóstico si esta duplicación o mala formación va a tener un endometrio. Si cada una tiene un endometrio, yo veo, ¿no? La anatomía típica de un útero con su endometrio lineal y luego anexa o adyacente a esta otra anatomía similar con otro endometrio,
Es decir, ya estaría sospechando, ¿no? No puede haber un útero con 2 endometrios. Definitivamente estaría sospechando ante estas patologías, ¿no? Más difícil es el diagnóstico cuando hay la ausencia de este endometrio. Y el diagnóstico diferencial, ¿cuál va a ser? Los miomas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fondo de un útero va a tener una ecogenicidad disminuida similar a un mioma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿qué notan de raro en este útero? ¿Qué es lo que le llama la atención en este útero? ¿Este útero es normal o es patológico? Con el concepto básico que les he dado. ¿Normal o patológico? Patológico. ¿Por qué? Miren esto de acá. A ver, en un útero, ecográficamente, en el útero, el endometrio, ¿cómo es? Hiperecogénico. ¿Es así? La ecogenicidad comparada con el resto del útero es mayor. ¿Y cómo debe ser ese endometrio? Debe ser lineal. ¿Es así? O en todo caso, si está engrosado, igual debe mantener su la forma de franja. Cuando yo encuentro un útero con pérdida de esa forma natural, lineal o en franja del endometrio, como en este caso, yo debo sospechar de patología, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que se lleven ustedes. Entonces, más fácil va a ser determinar estas patologías cuando la parte, ya sea el útero arcaico o la duplicación, tenga un endometrio. ¿Por qué? Porque voy a poder ver más de una línea endometrial, ¿ya? Entonces, simplemente viendo esta imagen, de repente no podré clasificarla adecuadamente, pero yo sé que este útero es patológico por la forma y la distribución que pierde, ¿no? Esa franja o esa línea endometrial, ¿ya? Ahora, ecografía en cuanto a pólipos y miomas. Lo primero que quiero que sepan es la ecogenicidad, cómo se va a ver un pólipo y cómo se va a ver un mioma, ¿ya? Ya hemos hablado de la ecogenicidad de un pólipo, de cómo va a estar incrementada, ¿no es así? ¿Cómo es la ecogenicidad de un mioma? Disminuido o hipocogénico. ¿Cuál es el estudio de elección para evaluación tanto de pólipos y miomas? La histerosonografía, que es muy distinto a la ecografía transvaginal, ¿ya? Son dos